Aquí tenemos una nueva entrevista de Sipsi con una persona muy importante para nosotros que no lo conocíamos como tal, pero ahora hemos tenido la oportunidad de poder entrevistarlo. Profesor titular en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, eh, creador, fundador de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento SABEC, y Te fundador. corrijo una cosita, es verdad Disculpe, que soy fundador. No, bueno, pero que actualmente ya se llama la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. desde la ¿Vale? cual O usted es sea, presidente. es la misma institución. Sí, bueno, somos los mismos fundadores, vamos, o casi los mismos, no todos estábamos, pero bueno, ha evolucionado de forma. Era o sea, SABEC, la Sociedad para el Avance del Estudio Científico de la Conducta, que se fundó en el 2012, me parece que fue. O antes, no, 2010. Desde que se fundó, estaba inscrita como sociedad, digamos, de carácter regional, ¿vale? Bueno, porque nos venía más cómodo y tal. Pero claro, se dio la circunstancia de que realmente empezamos a hacer congresos y lo hacíamos en toda España. Y además empezaron a asociarse socios de toda España y tal. Entonces, en el año 22, me parece que fue, no 23, hace 2 o 3 años, ya la constituimos como sociedad de ámbito nacional, es decir, de todo el país. Y aprovechamos para cambiarle el nombre, porque quiere decir, quería de alguna forma que tuviera un nombre que todo el mundo identificara claramente de qué íbamos, ¿no? Porque claro, científico puede ser muchas cosas. Sí. Pero Ah, análisis de la conducta es una manera de ver la ciencia psicológica muy particular, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, soy uno de los fundadores y actualmente soy el presidente. Bueno, llevo ya de la sociedad esta, llevo ya unos 3 o 4 años presidiéndola, ¿no? A ver si ya me quito la presidencia de encima y mis compañeros me dejan. Bueno, para comenzar, nos gustaría saber quién es Santiago Benjumea. Bueno, pues mira, yo soy una persona que no iba para psicólogo, en absoluto. Y a mí me hubiera gustado ser director de cine. Y te diría ahora, además, y me hubiera gustado que ese gusto se hubiera producido. Es decir, me hubiera gustado porque me encanta el cine y me encanta, bueno, todo lo que tiene que ver con en el fondo me gusta todo lo que tiene que ver con el espectáculo, ¿no? El cine, o que fuera o estar detrás de las bambalinas. No sé si conocéis no sé si conocía la gente de Engrama Psicología, dan Sí. el Psicofest, ¿no? Que fue hace poco, hace una especie de fiesta que hacen, es una especie de congreso académico, pero un congreso nada académico y nada, y, formalmente no se parece en nada a eso, pero es más bien un festival, una fiesta, ¿no? Y entonces, y bueno, y yo estaba encantado, o sea, estaba encantado cuando estaba en la bambalina viendo toda la organización, los pinganillos, los otros, y bueno, las luces, no sé. Entonces yo iba para director de cine. Pero lo que pasa es que en aquella época en España no se podía estudiar cine más que en un sitio, que era la Escuela de Cinematografía, que estaba en Madrid, que era muy buena escuela, ¿eh? O sea, un sitio excelente. No existía la carrera como tal, o sea, como estudio universitario, nada más que existía esa escuela específica en Madrid y te exigían que fueras mayor de edad. Y en aquella época había que tener 21 años, pues la mayoría de edad, ahora es con 18, pero entonces era con 21. Y entonces, si no, tenías que tener permiso paterno. Y a mi padre le pareció que, bueno, esto de que su hijo fuera director de cine era una cosa como muy etérea. Y me dijo, claro, mira, estudia una carrera, haz una carrera universitaria y cuando termines ya serás mayor y ya te dedicas a lo que tú quieras. Entonces yo que venía de ciencias, pues yo había hecho todo el bachillerato de ciencias, eh, bueno, decidí meterme en humanidades porque, claro, pensando en el cine, no me voy a quitar esto porque realmente no lo necesito. Porque me operé de cataratas hace poco. Las tengo para leer y eso, pero vosotros veo perfectamente. Entonces yo iba para, como os digo, quería hacer ciencia y digo, bueno, voy a formarme en humanidades, que quizás porque yo tenía un bachillerato en ciencia, y entonces decidí hacer una carrera que se llama Filosofía y Letras, que eran todas las humanidades, si queréis. Filosofía y Letras, y o sea, se hacían 2 años comunes, digamos troncales, y después había como especialidades. Historia de España, historia contemporánea, historia universal, lingüística, bueno. Y una de las especialidades era psicología. Yo realmente soy licenciado en Filosofía y Letras, sección de psicología. Es decir, psicología eran 3 años, entonces esos días 3 años ya los hice en Barcelona. Bueno, ¿por qué? Y elegí psicología. La razón es muy poco, muy poco académica. Bueno, porque yo estaba allí estudiando humanidades, enseguida me decepcioné
con la formación de humanidades, porque pensé que, bueno, yo estaba en mi línea de ciencia, como te digo, y entonces a mí me llamaba la atención que los razonamientos eran todos inacabables. Es decir, las discusiones, los debates eran inacabables y además se apelaba mucho al principio de autoridad, ¿no? Esto lo dijo Aristóteles, o esto lo dijo, bueno, ¿qué me importa quién lo dijo? Quiero decir, lo que me importa es lo que dijo, ¿no? Y argumentar y Sí. tal. Entonces me di cuenta que en ese sentido, salvo filosofía, quizá en filosofía había más argumentos, pero en historia tal, se contaban las batallitas una detrás de... No sé, era una manera, yo creo, supongo que ahora se hace mucho mejor, ¿verdad? En aquella época en la universidad, a mí no me atrajo nada a aquella formación, nada. Entonces yo me dediqué a hacer películas, entre otras cosas, con algunos compañeros y tal, en plan aficionado y tal, y bueno, y me divertí mucho, ¿no? Y entonces entre mis amigos, un grupo importante de mis amigos se iban a estudiar psicología. Psicología no existía en Sevilla, en mi ciudad, y entonces se podía estudiar en Barcelona y en Madrid nada más. Y entonces te estoy hablando del año 73 o así, 72, 73, por aquello. Y entonces, fíjate, los estudios universitarios en psicología empiezan en España empiezan en el 69. Es decir, que soy de la tercera, cuarta promoción de psicólogo. Y entonces, bueno, hubo la posibilidad había una posibilidad muy curiosa que era alumnos libres, que no sé si tenéis algo así. Es una especie de alumno como si fuera de la universidad a distancia. Es decir, que tú lo único que tenías derecho era examinarte. Lo único. O sea, tú pagabas la matrícula, te formabas como te daba la gana. Vale, si estabas en la ciudad podías ir y tal a las clases, nadie te iba a decir que no. Pero tal. Y entonces, claro, nosotros estamos en Sevilla y bueno, vamos a estudiar en Barcelona, pero en lugar de desplazarnos a Barcelona, vamos a estudiar desde Sevilla. Entonces, y constituimos un grupo de que éramos unos 40 personas o así, o 30 personas. Bueno, pusimos un letrero, vamos, mis compañeros pusieron un letrero en la facultad. Todo el que esté interesado en estudiar psicología en Barcelona, que se apunte. Apuntaron ahí una serie de gente, bueno, y formamos un grupo de 40. Fue una experiencia muy bonita, porque estudiamos toda la carrera en plan autónomo, es decir, en plan autodidacta. Es decir, nosotros lo que hacíamos era lo siguiente, fijaros. Nosotros lo que hacíamos era, nos matriculábamos en Barcelona, uno de nuestros compañeros, o dos, íbamos a Barcelona y matriculábamos a todos. Entonces, a su vez contactábamos con los profesores y les decíamos, mira, somos un grupo de Sevilla, que somos unas 30 personas, estamos viviendo en Sevilla, pero queremos hacer tal. Entonces, bueno, intentamos sacarle la máxima información al programa, los libros manuales que nos orientaran. Y a la mayoría de ellos le decíamos, y seguramente le invitemos en algún momento del curso a que vengan a Sevilla a darnos la asignatura en un fin de semana. Y lo hacíamos. Y nos hicimos muy famosos, es decir, nos hicimos muy famosos dentro del profesorado de Barcelona, porque claro, era para ellos era muy gratificante, estoy hablando de los años 70, que un grupo de alumnos te invitaran a un hotel y viaje en avión y tal, venían a Sevilla y entonces encontraban un aula, porque nosotros teníamos alquilada un aula a un colegio religioso, le teníamos alquilado el aula, entonces era nuestra, es decir, era un sitio muy bueno porque era un aula que tenía además un patio para nosotros solos, entonces hacíamos vida allí en el aula, era una aula pequeña, que vamos para 40 personas perfectamente, y tenía armarios y tal, entonces allí teníamos incluso una máquina multicopista para hacer la copia de los apuntes, que tuvimos que registrar en el Ministerio del Interior, porque en aquella época en España era una dictadura, y entonces para evitar la propaganda ilegal y tal, entonces tuvimos que registrarla y tal, y dar nuestros documentos nacional de identidad y tal. Y hacíamos allí nuestros apuntes, pasábamos allí todo el día prácticamente juntos, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y fijaros, hace la semana pasada, el viernes pasado, me parece que fue, sí, el viernes, comimos 8 de ese grupo, que todavía somos psicólogos los 8. Algunos de esos 8, 3 somos profesores de la universidad, hemos sido compañeros del departamento y el resto, bueno, pues son psicólogos que han ejercido en el campo clínico, en el campo escolar, lo que sea. Pero somos compañeros de carrera. Fíjate que estoy hablando, yo tengo 73 años ya, estoy jubilado. Entonces, bueno, allí surgió esa amistad y tal. Y a mí la psicología, la verdad es que quiero decir, bueno, a mí me interesaba yo además con el rollo mentalista típico, ¿no? Es decir, que bueno, como yo voy a ser director de cine, a ver si puedo construir unos personajes interesantes y tal, y me aporta algo la psicología. Yo pronto me di cuenta de que la psicología no iba a responder ese tipo de preguntas. Me iba a dar una cultura, pero... y entonces, pero bueno, había que organizar los apuntes, el primer curso. Entonces, venga, psicología general, que era una asignatura. Y entonces, bueno, nos repartimos los temas y a mí me tocó
aprendizaje. entonces, claro, empiezo a preparar aprendizaje y me topo con Pavlov y me topo con Skinner. O sea, que es el típico conocimiento clásico, conocimiento operante. A mí ya me empezó a interesar mucho, ¿no? Yo venía de ciencias. Yo, qué curioso son estos de los experimentos del perrito de Pablo, que yo había oído hablar, pero nada más que oído hablar. Y claro, empecé a profundizar y tal. Y los Skinner ya me fascinó, o sea, la caja de Skinner y tal. Bueno. Sí. Entonces, durante la carrera, tampoco estudié mucho, la verdad, o sea, lo hice de paso. Había cosas que me resultaban absolutamente insoportables porque además eran afirmaciones por afirmaciones, ¿no? Es decir, fulanito dice tal, como si lo dice menganito, o como aquí, dime, bueno, no sé, mucho de memoria, etcétera, ¿no? Pero Sí. ya me empezó a fascinar Skinner, entonces empecé a leer la filosofía un poco de Skinner, es decir, más allá de la libertad y la dignidad, y me empezó a atraer mucho ya la filosofía conductista. Es decir, a mí me atrapó mucho más. O sea, por un lado la caja de Skinner, que me llamó la atención, los experimentos y tal, pero por otro lado la filosofía conductista. De forma que cuando terminé de psicología, yo ya tenía pareja, me quería casar, me quería independizar de mis padres, etcétera. Bueno, me tenía que buscar un puesto de trabajo. Entonces, con algunos compañeros, los que te digo, bueno, es que algunos han fallecido ya, éramos 5, fundamos. Nosotros habíamos tenido un psiquiatra que nos había acogido como formador, una persona magnífica en Sevilla. Era psiquiatra y me enseñó, era psiquiatra muy biologicista, pero él me enseñó sobre todo una cosa, nos enseñó sobre todo una cosa, a dudar, a ser escéptico de todo. Él, para empezar, era escéptico de sus propias hipótesis, ¿no? Y de su propia ciencia, ¿no? Y este hombre nos hizo un grandísimo famoso. Cuando acabamos él tenía un centro de psicología aplicada. Yo me acuerdo un día pasando por la calle, porque estaba muy cerca de mi casa, paseando por la calle, veo una placa que pone Centro de Psicología Aplicada. Y yo voy a hablar con esta gente, a ver, para que nos informe, que nosotros estamos estudiando psicología y tal. Ya fuimos a hablar, entonces el director, que era él, dice, no está el director, pero bueno, ya le darán cita. Y nos dieron una cita, fuimos allí muy formal, era un hombre muy formal y tal. Y nos dijo, bueno, yo os preparo si queréis, o sea, un plan de formación, de prácticas, porque nosotros buscamos prácticas, y dice, pero eso sí, como si fuerais empleados, es decir, os comprometéis al horario laboral, tal, sin cobrar. Y muy bien, estuvimos 3 años aprendiendo un poco lo que era la psicología aplicada vista desde la perspectiva, claro. Pero también había debate. Entonces, bueno, cuando terminamos la carrera, justo el año que acabamos, nos dijo él, ¿os queréis quedar con el centro mío? Y así, gratis, ni siquiera le pagábamos el alquiler. Nos estuvo subvencionando el hombre durante 2 años el alquiler. Es verdad que era un alquiler muy barato, porque era muy antiguo y tal, pero, o sea, un favor increíble. Entonces así arrancamos. Y de ese centro de psicología aplicada nos cambiamos porque a los 2 años ya él nos pidió, mira, que voy a dejar el alquiler ya y tal, y nos buscamos otro sitio, y aprovechamos para cambiar el nombre y se llamó Centro de Estudios del Comportamiento. El Centro de Estudios del Comportamiento era un gabinete psicológico que se dedicaba a todo, amplísimo espectro, niños, adultos, problemas escolares, de empresa, lo que hiciera falta, porque hacía falta comer, bueno, básicamente, no hacíamos ningún tipo de psicología conductista realmente. Pero mira por dónde, a mí, y creo que fui a mí el que es el primero que se murió, pero vamos, los compañeros me secundaron totalmente, decidimos que como no habíamos visto jamás una caja de Skinner, porque nos la íbamos a comprar. Y quitamos uno de los despachos de consulta y lo convertimos en laboratorio. La cocina, porque era un piso, el despacho, vamos, no era una oficina, era un piso alquilado que convertimos en consulta, ¿no? La cocina era el animalario, teníamos a las palomas fuera de los experimentos, y después teníamos el cuarto aquel donde teníamos una caja de Skinner con su cama de insonorización. En aquella época no existían ordenadores personales, o sea, nada de programar con ordenadores personales. Entonces tuvimos que diseñar, intentamos comprar algunos aparatos, pero eran muy complicados y muy caros, importarlos de Estados Unidos. Entonces nos juntamos también con una especie de grupo de casi nuestra edad, un poquito mayores, pero 2 años mayores, que acaban de terminar en física electrónica y tenían una pequeñita empresa, y entonces nos construimos un programador, era como una especie de centralita telefónica con cables y tal, igual, y bueno, y ahí empezamos a hacer experimentos con balones. Y bueno, al año así, o a los 2 años, te estoy hablando del 75, 76, pues como en el 77, justo cuando las primeras elecciones democráticas, justo ese año, precisamente, se funda la Facultad de Psicología en Sevilla.
Y entonces, entre otras cosas, cuentan con nosotros, es decir, nos llama, es decir, quien lo está organizando y tal, y entramos allí, empezamos a dar clases y tal, compaginándolo también con el trabajo privado y tal. Y ya a partir de ahí, curiosamente, los 5 compañeros nos dedicamos exclusivamente a la universidad. Dejamos la consulta, dejamos todo y nos dedicamos ya a la universidad. Y desde ahí, investigación y docencia en psicología y análisis de la conducta, pues 43 años he durado allí en la universidad. Esa es un poco la trayectoria. Entonces, bueno, soy conductista radical desde siempre. Con estas cosas, mira, cuando la dictadura, yo era comunista, yo era marxista, ¿no? Y entonces yo siempre, había 100.000 grupúsculos comunistas. Y yo decía siempre, no, yo soy del Partido Comunista. Porque, a ver, estaba el Partido del Trabajo, Joven Guardia Roja, la Liga Revolucionaria, y decía, no, a ver, yo me voy al original. Porque ya primero me voy a enterar del original y después a ver si estoy de acuerdo o no, pero tal, así. En aquella época las cosas eran así. Y en psicología hice lo mismo. Yo soy comunitario, soy skinneriano. Y cuando ya me entere de Skinner y más o menos le empieza a ver fallo y tal, sí, alguien me comenta, pero de entrada no voy a empezar a estudiar otros mientras no conozca el autor que yo creo que es genuino. Porque, bueno, Watson se puede estudiar tal, pero bueno, realmente Skinner es el que había creado. Y ahí me quedé, O sea, porque es verdad que no le he encontrado muchos fallos. Desde mi perspectiva no le he encontrado muchos fallos, claro, eso ya es una opinión personal. Así como amante de la filosofía conductista, nos gustaría que nos diera una definición de qué es psicología y cuál es su objeto de estudio. Vale, sí, eso es lo primero que tendrían que... Lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo los psicólogos. Sí. Que si la psicología es la ciencia de la mente, que si la ciencia de la conducta, tal. Bueno, que no lleva para nada, claro, porque después dice, por ejemplo, la mente, bueno, que entiendes por mente, claro, porque según lo que entiendas, lo menos podemos estar más o menos próximos, o que entiendes por conducta, que normalmente la gente entiende por conducta el movimiento. No entiende que, por ejemplo, pensar es una conducta, imaginar es una conducta, sentir es una conducta, ¿no? Vale, entonces, claro, a partir de ahí, entonces, claro, entonces yo creo que la psicología es la ciencia de la conducta del individuo. Individuo, sea humano o no humano, pero del organismo como un todo. No es la ciencia de la conducta de partes del organismo, no es la ciencia de la que estudia cómo se comporta el cerebro o cómo se comporta el software. Por ejemplo, nosotros no estudiamos cómo las glándulas salivales en sí, ¿vale? Sí. En realidad, cuando nos apropiamos de una visión fisiológica, que es la de Pavlov, y le hicimos psicológica, en realidad lo que estamos hablando es que el animal saliva, el perro saliva, no decimos las glándulas salivales del perro se han activado, no decimos el perro saliva. Es decir, primero la conducta del individuo como un todo, ¿no? Entendiendo la conducta, porque creo que es importante, entendiendo la conducta como interacción, es decir, realmente la conducta ni es lo que el movimiento o lo que tú observas del sujeto, no, es la relación que tiene. Es decir, por ejemplo, dar a la palanca para conseguir una bola de comida cuando está sonando el tono, todo eso es la unidad. Y no lo puedes dirigir porque en el momento que lo sacas ya no estás hablando de la conducta psicológica. La conducta psicológica es un contexto con estímulo antecedente, etcétera, es decir, un discriminativo, una acción del sujeto y una consecuencia, ¿no? Y bueno, en el caso del conocimiento clásico es diferente, ¿no? Es decir, un estímulo. Pero es la relación, es todo, por tanto no se pueden separar estas partes. Eso es una buena lección del interconductismo, por cierto. Que yo creo que ya está en lo que pasa es que los interconductistas se creen que ellos han descubierto la interacción. Entonces, bueno, no, es que ya Skinner, es verdad que Skinner no es tan pesado con el término, lo deja como es como implícito, pero cuando él habla de operante clase, te está diciendo que el propio reforzador está definiendo la clase de acciones precisamente que llevan a ese reforzador y por tanto está haciendo una unidad de acciones, de eventos diferentes, digamos, que constituyen una clase y que le da sentido las consecuencias, pero también el estímulo antecedente, etc. Entonces, yo creo que es la ciencia de la conducta que estudia la acción del sujeto, considera como un todo, y que entendiendo la conducta como relación como una relación entre el sujeto en un medio, ¿no? Y después una cosa muy importante que mucha psicología se olvida, el sujeto siempre es un ser histórico. Entonces, todo eso hay que enmarcarlo en una historia de vida, que es la que va formando al individuo
continuamente y sigue formándolo. Quiere decir, yo hoy me entrevisto con vosotros y adquiero conocimiento y adquiero, yo qué sé decir, me enriquezo como vosotros, ¿no? Es decir, y eso ya va en mi bagaje también. O sea, estamos continuamente, estamos en una evolución permanente, continua. Entonces, olvidar eso, es decir, intentar hacer como cortes estáticos, como fotografía, ¿no? Somos una película. Y la película hay que entender los movimientos, hay que entender todos los... Es decir, ¿no? Y bueno, no sé si he hecho una definición muy... Bueno, una cosa que es muy importante, claro, no dividir al individuo. No hay fronteras, es decir, no hay fronteras de ningún tipo. Y la principal, es absurda la frontera dentro-fuera. Porque claro, ¿dónde está la conducta? Si la conducta es una relación, las relaciones no están en ningún sitio. Las cosas están en un sitio. Los objetos están y ocupan lugar y espacio. Pero claro, estamos hablando de una relación, estamos hablando de un concepto abstracto. Así que esto es el primero, claro, es decir, cuando yo estoy hablando de que yo, por ejemplo, estoy hablando con vosotros, ¿vale? Ciertamente que nosotros podemos adjetivar cosas que son observables, mi voz se oye, la voz vuestra, etcétera, la imagen, etcétera, vale. Pero lo importante no es eso. ¿Qué diría cualquier lingüista? Los contenidos de lo que hablamos, ¿no? Etcétera. Claro, efectivamente, eso no está en ningún sitio. O puede estar en muchos sitios, es decir, puede estar grabado porque lo estáis grabando, se podría transcribir perfectamente, etcétera. Entonces, claro, lo importante no son las propiedades físicas, sino las propiedades funcionales, ¿no? Pero, claro, porque en esto podríamos estar de acuerdo con los funcionalistas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero no estamos de acuerdo en un sentido, como con los que se llaman funcionalistas dentro del cognitivismo, con un aspecto muy importante. Creemos que hay que tener mucho cuidado. Cuidado, no decimos que no se puedan utilizar, pero que hay que tener mucho cuidado con los conceptos que apelan a estados del sujeto. Que no digo que no existan, pero que hay que tener mucho cuidado, porque pueden utilizarse como comodines tramposos para explicarlo todo. Y ese es nuestro caballo de batalla siempre, ¿no? Es decir, claro, es que claro, es tautológico y además muchas veces deja satisfecho al que lo utiliza cuando no ha explicado nada o ha explicado parcialmente las cosas. Pero entonces esa manía de inventarse conceptos y tal, yo creo que esa es la batalla que tenemos siempre, ¿no? Batalla que, por cierto, al final acabamos como siendo como muy, muy antipáticos, ¿no? Como estamos continuamente recordando al personal que por ahí no hay buen camino, pues claro, yo comprendo que al final acabamos siendo un poco antipáticos, ¿no? Entonces nos llaman secta y ese tipo de cosas que... Sí. Bueno, siguiendo por esta misma pregunta, ¿cierto? Sobre qué es la psicología, era preguntarle un poco sobre esta como naturaleza científica de la psicología, o por ejemplo preguntarle sobre lo que dice Rives, sobre el estado de la psicología, o por ejemplo esta postura que he visto harto, ¿cierto? Yo a Emilio lo conozco de hace mucho tiempo, lo conozco y te voy a decir era porque no lo veo de hace años, muchísimos años, pero bueno, lo considero amigo, ¿no? Y es una persona brillante. Pero es un tipo de persona tan brillante que al final resulta muy destructivo también, porque siempre ha sido ¿cómo decirlo? Un destroyer, ¿no? Es decir, él le ha gustado siempre llegar a cualquier sitio y ponerte en duda, que es un buen método, ¿eh? Y decir, bueno, todos estáis equivocados, ¿no? Por esto. Entonces, bueno, y entonces... yo creo que yo no comparto la idea de mira, yo soy más clásico, ¿no? Aparte que el debate no me interesa, es decir, si la psicología es científica o no, es un debate que tendrán que decir otros mucho más adelante y además, claro que primero tendríamos que definir qué entendemos por ciencia. Sí. Y la ciencia tampoco está totalmente, vamos, los filósofos de la ciencia, los científicos hacen sus cosas y no se les preocupa lo que dicen los filósofos, ni los que dicen, ¿me entienden? O sea, la mejor forma de ser científico es no preocuparse por el problema. Es decir, cuanto más duro estás en una ciencia más dura, menos te planteas problemas de metodología y problemas de ese tipo. Aprende metodología haciéndola, ¿vale? Es decir, pero sí, no tienen que ver. O sea, normalmente en psicología, bueno, no sé en vuestro país, pero aquí, por ejemplo, una asignatura muy típica se llama método, ¿no? Introducción al método científico. Y ahí se explica que es una variable independiente del control de variables. Eso no se le explica a ningún físico ni a ningún químico. Y hombre, supongo que se encuentran en sus experimentos también con variables que hay que controlar, etcétera, pero lo aprenden haciendo en la práctica, no siguiendo reglas. Y esto es muy importante. Lo aprenden como conducta gobernada por las contingencias, es decir, aprenden a hacer práctica experimentación, utilizar el laboratorio, el matraz, el químico, yo qué sé, el telescopio, el astrónomo, etcétera, ¿vale? Y
es diferente. Y aquí, sin embargo, si en psicología pretendemos dar reglas, cuando ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en, por ejemplo, cuáles son los instrumentales fundamentales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el debate de si la psicología es una ciencia o no, yo creo que es un debate que el día que no se debata, es que ya lo habremos asumido una vez. Pero mientras se habla de eso es porque tenemos complejos, porque sabemos que un porcentaje muy elevado de los contenidos académicos en la psicología son absolutamente pseudociencia. Hay que decirlo así, claro. Sí. Yo no sé, claro, también esto depende muchísimo de qué universidades, qué sitios, etcétera, ¿no? Hay sitios mejores y sitios peores, obviamente. Pero bueno, todos tienen, en las carreras de psicología normalmente siempre se cuela un cierto porcentaje de pseudociencia, clarísimamente. Y en algunos casos muy elevado, ¿eh? Sí. Quería consultarle también, bueno, sobre el análisis experimental de la conducta, sobre el análisis conductual aplicado, en qué se difieren, en qué convergen principalmente. Bueno, digamos, el ideal, en realidad, el que siempre hemos defendido de los analistas de la conducta es tres, como yo siempre pongo el ejemplo, vamos, el ejemplo, la siguiente afirmación, ¿no? Digamos, vos te habéis fijado que los trípodes no cojean nunca. O sea, si tú pones una mesa con tres patas, nunca cojea. ¿Por qué? Porque 3 puntos definen un plano y un único plano. Claro, si tú coges 4 patas, ya son 2 triángulos y ya son 2 planos, ¿no? Y ya puede cojear de alguna de las patas. Y bueno, pues eso le pasa al análisis de la conducta, que tiene 3 patas sobre las que se apoya, y solo 3, que es, primero, el análisis conceptual, digamos, la filosofía, el continuo radical como fundamento filosófico, como enfoque, como concepción del ser humano, en definitiva. Segundo, el análisis experimental de la conducta, como investigación básica con humanos y con animales, pero también con humanos, que eso también hay mucha gente que con animales no se hace mucha investigación con humanos. Y después, hoy se hace más investigación con humanos que con animales, en análisis experimental de la conducta. Y finalmente, lo que sería la tecnología que se deriva de esa ciencia. Es decir, para nosotros, eso que llamamos análisis conductual aplicado, pues sería como si estuviéramos hablando de física y estuviéramos hablando de las ingenierías, ¿no? Todas las ingenierías de alguna forma se basan en leyes físicas, ¿no? Ya sea una ingeniería química, una ingeniería industrial, lo que antiguamente se llamaba en España los ingenieros de caminos, canales y puertas, se llamaba. Hoy se hablan de obra pública y tal, pero de grandes estructuras. Claro, todo se basan en leyes de la física y tal. Pues un poco así, ¿no? El análisis conductual aplicado sería todas las aplicaciones de los principios científicos que se derivan del análisis experimental de la conducta, inspirado todo en una concepción del ser humano y por lo tanto de la psicología, que es el conductismo radical. Y no puede cojear ninguna de esas 3 patas. Es decir, porque yo a veces observo, y esto sí me preocupa mucho, que por ejemplo conductistas que se llaman como tal, aplicados, que por ejemplo a veces cojean del análisis experimental de la conducta, no están al día ya empiezan de pronto descubren una cosa, ¿me entiendes? Y tú dices, bueno, pues esto ya está hecho hace un montón de años. ¿Entiendes? O al revés, ¿no? Ahora vamos a tomar la teoría bifactorial de Monroe, ¿no? O sea, la teoría bifactorial que es famosísima, y la vamos a aplicar al campo de la psicopatología. Exacto, que la psicología, o sea, la teoría bifactorial tiene algunos muchos problemas dentro del laboratorio con animales. Quiero decir que cuidado, que debate y más bien está pasando como que no siempre funciona, etcétera. Entonces hay que estar un poco al día. Claro, yo entiendo que cada uno en su ámbito. O sea, yo no puedo estar por ejemplo, yo no conozco suficientemente el campo aplicado. Te digo, bueno, un aplicado no va a conocer el campo básico como yo. Y todos, si somos cognitivos, tenemos la obligación de serlo. Y por lo tanto, sí tener por lo menos claro lo que sería la fundamentación filosófica, ¿no? Eso sí creo que es fundamental. Pues no te encuentras y después te encuentras, claro, con los que ya no son tan conductistas o no son analistas de la conducta, para ser exactos. Bueno, por cierto, fíjate, decimos analistas de la conducta, mal. Deberíamos decir analistas funcionales de la conducta. La palabra funcional hemos olvidado de ella y es la clave. Es decir, no es análisis de la conducta, es análisis funcional de la conducta. El concepto de funcional es esencial, ¿no? Y lo solemos olvidar. Claro, exacto. No estamos hablando de funciones, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Es decir, la formación en análisis de la conducta lo que diferencia de otros psicólogos que, bueno, pueden parecer muy cercanos, incluso llamarse conductistas, pero te dicen, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales. Como si conocer no fuera una conducta. Cuando yo conozco algo, la ley de Newton, ¿no? La ley de la gravedad,
yo me relaciono con esa parte del ambiente de una forma diferente que cuando no la conozco, o cuando la conozco mal. Es decir, conocer es una manera de relacionar con el mundo. Si yo sé, por ejemplo, yo qué sé, la historia de la independencia de Estados Unidos, pues me relacionaré con ese país y con todo lo que significa y lo entenderé más seguramente que si no conozco eso o si no tengo ese dato, etcétera. Conocer siempre para empezar, es resultado de la interacción y es conducta, porque es la propia interacción. Es decir, entonces es todo un proceso histórico, evidentemente conocer es interacción continua con... Entonces, claro, cuando tú dices cognitivo-conductual, dices... ¿Cómo es esto? Esto es como decir, yo soy médico del aparato circulatorio y del corazón. Perdone, pero que el corazón es parte del sistema circulatorio, no me sea redundante, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Dentro del trabajo que tuvo acá en la Bueno, Universidad de perdona, Sevilla, ¿sí? que me has hecho una pregunta antes y que creo que sí es muy importante. Lo que sí pasa en el análisis de la conducta y no pasa en otros enfoques, lo que sí pasa es que cuando vas a un congreso, te das cuenta de que incluso trabajando en campos muy diferentes, nos entendemos porque tenemos un lenguaje en común. Mira, yo estaba en congreso en Europa, en la Unión Europea, en los años 80 se creó un grupo grande de investigadores, ahí estábamos un montón de gente, dedicados al tema de las clases de equivalencia, las relaciones de equivalencia, la derivación de clases de equivalencia, la conducta derivada y tal. Entonces, eso era el grupo de clases de equivalencia. Entonces, yo qué sé, congreso del grupo de análisis experimental de la conducta en Londres, me acuerdo, 80 y poco. Fuimos allí y entonces yo iba con mi palomita y experimentos intentando demostrar que así podían tener simetría. Y claro, pero a mí me ponían clases de equivalencia, casi todos eran autistas. Es decir, casi todos los que estaban oyendo eran psicólogos aplicados que trabajan con niños autistas. Después había gente que hacía investigación básica con humanos y después llegaba yo con mi palomilla y tal, y contaba mis experimentos. Y lo bueno es que se enteraban. Es decir, yo me hacía entender y ellos se enteraban perfectamente. Quiero decir, porque teníamos un lenguaje común. Estábamos hablando de lo que era una clase de equivalencia, de lo que era una simetría, la transitividad. ¿Entiendes? Es decir, que es una discriminación condicional, que es una discriminación condicional de tipo 1 a mucho, muchos a 1, etcétera, que cuántos ensayos ha hecho, etcétera. Y entonces todos estaban familiarizados, tanto el aplicado. Entonces eso da gusto. Eso da gusto porque en pocos campos de la psicología eso pasa. Es decir, ¿qué sabe un psicólogo cognitivo, por ejemplo, de algunas aplicaciones que se hacen bajo ese rúbrica, que dudo mucho que las aprobara incluso un psicólogo cognitivo muchas veces, según de que, claro, lo dice, entonces, ¿de verdad? O sea, hay como una ruptura total entre el mundo profesional y el mundo académico, ¿no? Y hombre, y en análisis de la conducta no digo que lo haya logrado perfectamente. Emilio Rivero seguro que te diría que en absoluto. Pero, porque además te diría que, bueno, que la psicología no es ni una ciencia siquiera, ¿no? Pero yo creo que si algo se ha aproximado a eso, y que yo creo que hay mucho por hacer, es el análisis de la conducta. Yo creo que es lo que más se ha aproximado a lo que sería una etapa de ciencia normal. Perdona, que te había interrumpido. ¿Tenías la pregunta? Sí. Quería contar sobre, bueno, es que durante este trabajo que tuvo, ¿cierto? En investigación en la Universidad de Sevilla, llegaron a este concepto de la autodiscriminación condicional como una Sí, forma, bueno, relacionada, ¿cierto? Con lo que son los procesos como de conciencia. Entonces, sí, cómo se quiere saber así, sí. como cómo llegó a esto, ¿cierto? Hombre, esa Que ha sido un poco mi trayectoria más interesante, ¿no? Así que decir, bueno, yo no me acuerdo, es decir, cuando toqué yo. A ver, yo en la tesis doctoral, fijaros, empecé a trabajar con el tema de reforzamiento no contingente, es decir, del problema de la contingencia y la superstición de Skinner, de por ahí me fui. Entonces empecé a hacer experimentos en laboratorio y enseguida me interesé por el tema de hasta qué punto la paloma sabía o no sabía si el reforzador dependía de ello o no. Entonces enseguida me encontré con trabajos que ya estaban hechos, es decir, con Latar, me acuerdo, entre otros muchos, ¿no? Shimp. Es decir, hay una serie de investigadores que trabajan sobre, bueno, lo que sería, yo te entrego unos reforzadores, de vez en cuando te regalo algún reforzador, pero tú lo estás produciendo también otro, y después de terminar ese ensayo, te pongo 2 palancas o 2 teclas y me tienes que decir si la has hecho tú, si la has producido tú, le tengo que dar una y otra. Entonces, ese tipo de experimentos me fascinó enseguida, y enseguida empecé a hacer este tipo de experimentos, y eso me lleva, claro, me lleva al tema de la conciencia, por el cual también tengo un cierto interés, si queréis, filosófico, ¿no? Precisamente ahora, el martes próximo,
viajo a Segovia, que es una ciudad en el centro de España, donde está la gente de Engrama Psicología, porque me quieren grabar un podcast sobre temas de conciencia, inteligencia artificial, conciencia de las máquinas, etcétera, que no tengo ningún problema para reconocer que una máquina van a tener conciencia. Yo estoy convencido que mucho más rápido de lo que creemos. No. Yo ahora estoy haciendo una cosa muy bonita, que ya os lo comentaré, vamos, ya lo veréis si no en mi canal. Ahora estoy haciendo una cosa que estoy absolutamente fascinado, que es que he hecho una aplicación para hacer experimentos de discriminación condicional bajo Windows, que me está quedando magnífica, no es porque la haya hecho yo, pero magnífica. Así puedes presentar una muestra y puedes presentar de 2 a 4 estímulos de comparación, haces una secuencia, la puedes aleatorizar, le puedes dar retroalimentación a cada ensayo o no, cada ensayo puedes decidir si tiene corrección de ensayo, es decir, si repite ese ensayo tal, y la secuencia puede terminar por un porcentaje de acierto del sujeto o por un número máximo de ensayos. Quiero decir, es completísima, ¿no? Tiene feedback con sonido y te dice acierto, error, etcétera. De verdad. Y yo no tengo ni puñetera idea de programar, pero nada. Lo ha hecho todo en inteligencia artificial. O sea, yo dialogando con el Gemini de Google, que por cierto lo recomiendo a cualquiera, si quiere hacer cosas serias, que se vaya al Gemini Top 5.pro. Es decir, es magnífico. Oye, mira, que quiero presentar una cosa tan... Bueno, es que al poco tiempo de estar hablando con él, ya sabía de qué estaba hablando, que esto está muy curioso. Es como si estuviera hablando con un programador, ¿no? Le digo, mira, quiero poner una imagen y tal, entonces el sujeto le da aquí, entonces saldría lo otro, y le quiero dar retroalimentación. Y me dice, muy bien, estos son muy interesantes, se utilizan mucho me acuerdo en un detalle, me acuerdo que le digo, oye, ¿y si metiremos también una demora? Porque a veces hace... Y dice, claro, esto se utiliza mucho en los trabajos de igualación de morada de la muestra, tal cual, para el estudio de la memoria a corto plazo. Entonces resulta que estoy hablando con un programador, aunque sea una máquina, pero es un programador con la que hablo en lenguaje natural, que encima sabe psicología, porque encima es que lo sabe todo, claro. En fin, es que ¡pum! ¿Me entiendes? Entonces es brutal, es brutal. Y vamos, ya te digo, y yo no sé programar en absoluto. Y ya tengo hecha la primera versión, ahora estoy perfeccionando una segunda versión, porque estamos diseñando un tutorial que utilice el propio sistema para enseñarte, es decir, como una descripción condicional, es decir, te puede poner una muestra y después decirte verdadero o falso, etcétera, llevarte bien más, ¿no? Entonces, estamos en ello, ¿no? Ya el colmo ya, ¿no? Pero es brutal. Entonces, claro, yo dices tú, conciencia o no conciencia. Por ejemplo, en muchos diálogos con él, a veces me cabreo porque comete errores tontos, es decir, hemos hablado a lo mejor, yo qué sé, 3 horas antes de no sé qué cosa que ya estaba resuelta y de pronto me vuelve a decir, bueno, tal, y le digo, pero si eso ya está resuelto. Realmente es muy difícil no saber de que estaba hablando con una máquina, ¿no? Y yo digo, perdón, tienes toda la razón. He cometido el error porque en realidad y te justifica por qué ha cometido el error. ¿Eso no es conciencia de los propios actos? O sea, primero localizar en dónde te has equivocado en tu proceso de razonamiento, dónde te has equivocado, y después corregirlo bien. Segundo, el proceso de razonamiento sí, porque una cosa muy divertida que tiene, bueno, yo creo que el ChatGPT también lo tiene, es que pone pensando, y entonces tú le das a un botón, y entonces viene todo el procesamiento, que siempre piensa en inglés, eso sí, pero va pensando, es decir, realmente lo que está haciendo es un diálogo interno consigo mismo. El usuario me pide no sé qué, no sé cuánto, voy a comprobar no sé cuánto, ya una vez comprobado sigo, y te está haciendo un análisis, y es muy parecido a lo que hacemos los humanos cuando pensamos, que es hablar con nosotros mismos. Pues pensamos con lenguaje, y con lenguaje, ¿no? En nuestro caso, el español, ¿no? Que es nuestro lenguaje nativo, ¿no? Y no pensamos en lenguaje máquina. No pensamos en español, que es nuestro lenguaje máquina, quiero decir. Y bueno, y supongo además que eso también hace aspectos que bueno, pues, y la psicología sociocultural sí tiene muchas cosas que decir ahí, que dependiendo de en qué lenguaje te mueves, posiblemente concibes el mundo de una forma diferente. Es decir, no, o sea, por ejemplo, emociones, pues no existen las mismas emociones en todos los idiomas. Culturalmente hay a lo mejor culturas que han hecho más discriminaciones y por lo tanto han fraccionado más ciertas emociones que en otras culturas pues han unificado. Y lo que significan ese tipo de emociones. Entonces, es muy interesante porque da lugar seguro con lo importante que es el pensamiento para crear, el lenguaje, para crear una concepción del mundo, etcétera. Pues claro, no es lo mismo tener 10 adjetivos que tener 2, para según qué cosa, ¿no? Claro, y en el campo de las emociones, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿no? La Naxo, no sé qué, en fin, no me acuerdo.
Vamos, uno de los problemas que hay de esta gente que es incapaz de expresar las emociones porque tienen un nivel cultural muy bajo o no han tenido en su familia tal, un nivel en su enriquecimiento, entonces como que se le han dado pocos matices. Y esto es muy curioso, ¿no? Entonces es curioso porque es un instrumento que es claramente aprendido, que no te han enseñado. Lo contrario, si una persona, yo siempre lo digo, lo peor que puede pasarle a un niño, es broma, ¿eh? Pero imagínate, o sea, es ser hijo de un filósofo conocido y de la mayor escritora de literatura del mundo, con un lenguaje enriquecido desde que era un bebé, diciéndole, bueno, 100.000 matices. Entonces, ese tío tiene que rumiar mejor que nadie. Y la rumia es uno de los problemas psicológicos importantes, ¿eh? Es decir, cuando te comes el coco, claro, si tienes mucho horario, te lo vas a comer muchísimo mejor. Es decir, va a dar de 100.000 vueltas a un problema que si tienes un lenguaje limitado. Claro, entonces muchas veces también se dice esto, porque también es verdad, ¿no? La gente que está en África, ¿no? En situaciones muy precarias, esta gente no tiene problemas psicológicos, tienen problemas reales, tal, como si los problemas psicológicos no fueran reales. Es verdad, pero claro, entre estas cosas tienen un lenguaje mucho más limitado. Entonces los problemas, las trampas que les puede crear el lenguaje, cuanto mayor nivel de eficacia tienes o de funcionamiento lingüístico, probablemente mayor posibilidad tienes de caer en problemas psicológicos, en problemas del tipo de eso, de darle vuelta si tienes 100.000 ideas, las vueltas que le puedes dar son mucho mayores que si tiene dos, ¿no? Para continuar, nos gustaría preguntarle un poco sobre si el análisis de la conducta debería involucrarse en los grandes debates contemporáneos, como la crisis migratoria, el genocidio en Gaza o la crisis climática. Espera, la respuesta. Yo creo que todos, a nivel individual, deberíamos de implicarnos. Y creo que quien no lo hace es un imbécil. Y a partir de ahí se analiza la conducta. No, yo sé que va a haber de todo, seguro. O sea, pero yo sí creo que en tanto en cuanto a la psicología, ya ni siquiera analizar la conducta de la psicología, en tanto en cuanto creamos que realmente entendemos algo del comportamiento humano, donde hay problemas graves producidos por el comportamiento humano, yo creo que deberíamos de estar y debemos de pronunciarnos y tal. Claro, yo creo que sí. Aunque eso es acción política, ¿no? Es decir, es cierto, pero claro, es que yo no concibo a un ser humano sin acción política. O sea, quiero decir, es que política es todo. Es decir, política es absolutamente todo. Entonces, hombre, quizás como oficialmente análisis de la conducta, pues no, porque a ver, analistas de la conducta, mira, analistas de la conducta los ha habido, como Holland, de Holland y Skinner, no sé si conocéis el librillo de James Holland, que era más revolucionario que, bueno, el tío proponía poner bombas con detonadores retrasados como una forma de obligar al gobierno. O sea, era casi terrorista, ¿no? O sea, lo que probaba, que por eso me hizo mucha gracia cuando es un artículo, no sé si lo habéis leído, que se llama ¿Servirán los principios de conducta para los revolucionarios? Así se llama el artículo. Y entonces, ya te digo, dice, bueno, hay formas, tal, uno podría poner una bomba, decir, con un reloj de no sé cuánto y avisar y tal. O sea, el tío está proponiendo cosas increíbles, hablando del control. Pero lo curioso y muy gracioso, porque abajo en el artículo viene, como siempre, esta investigación ha sido subvencionada por la ayuda de no sé cuánto del gobierno de los Estados Unidos, lo que no significa que estemos de acuerdo en absoluto y digo, buenísimo, porque es la forma que tienen los yanquis, tenían, ahora ya contra la época de ahora, pero siempre han tenido una cierta capacidad, y eso es lo que le ha hecho tan fuerte a los yanquis, de decir, aquí cabe todo, que todo el mundo opine, que nosotros incluso lo subvencionamos, que ya verás como un tío subvencionado ya deja de ser revolucionario seguro, y pasa a ser un profesor, ¿entiendes? Un funcionario ya de la universidad que sea, bueno, pues un poco así, ¿no? A mí me llama mucha atención, ¿no? Eso, pero sí, quiero decir, en los años 70 había gente así, y después había gente que planteaba qué hacerle con los pobres vietnamitas, ¿no? A efectos de crear estados de indefensión, o sea, sí, también recuerdo algún artículo muy bestia de cómo hay que tratar psicológicamente, digamos, al enemigo, ¿no? En este sentido tal, y bueno, siempre, y hay que, sin duda, algunas técnicas conductuales, por ejemplo, en las técnicas de tortura de la CIA y tal, que se han exportado a otros países, al vuestro y al mío, etcétera, ¿no? Claro, entonces, sí, claro, yo creo que cualquier ciudadano debería de pronunciarse sobre cualquiera de estos tipos de problemas, ¿no? Y es una vergüenza que no lo hagamos y no lo hagamos continuamente, ¿no? O sea, yo ahora mismo el problema del genocidio, por ejemplo, en el parque de Gaza me parece brutal. Y me parece que la historia juzgará
esta época como una historia, como una época absolutamente... Bueno, es que nos puede pasar lo mismo que ya nos pasó con Hitler, ¿no? Es que puede pasarnos lo mismo. Es decir, es que puede pasarnos exactamente de que estemos minimizando, o bueno, como a mí no me afecta, etcétera y tal, y al final, pues si seguimos así, acabemos muy mal. Y después mirando para atrás, decir, ¿qué pasó en el... Claro, alguien se pregunta, ¿qué pudo pasar en Alemania? Que además era un país súper culto, ¿eh? Era el país más culto probablemente que había en ese momento en el mundo. La Alemania que se volvió una Alemania nazi, y eso es que el genocidio del pueblo judío, y bueno, es una brutalidad, ¿no? Es una brutalidad. Por cierto, un aspecto psicológico, ¿no? Aquello de que los niños maltratados acaban siendo maltratadores. Ya sé que es una metáfora muy, muy sagada, pero un poco el sionismo está haciendo, el sionismo, no el pueblo judío, el sionismo está haciendo exactamente un poco lo mismo que tuvo que sufrir el pueblo, su pueblo, ¿no? Es tremendo que quienes fueron precisamente los más perseguidos y el genocidio más brutal de las 11 millones de personas muertas, asesinadas, no muertas, asesinadas. Parece mentira que ahora mismo parece que tienen el mismo plan con sus vecinos, los gazatianos. Entonces, eso me parece decir, este no es un análisis de la conducta, este es un análisis de un ciudadano contra cualquiera, pero que yo creo que hay que pronunciarse siempre, sí, y es un poco vergonzoso. Pues bueno, lo poquito que se pronuncia, no sé en vuestro caso, pero mi universidad y en algunas veces hacen, los alumnos fundamentalmente hacen manifestaciones, a veces el rectorado ha hecho cosas, creo que ha intentado romper algunas relaciones con la investigación, con universidades, pero no llega a ningún lado. ¿Cree usted que el análisis experimental de la conducta está en crisis, en vigencia o se está transformando? Yo creo que está como siempre. Quiero decir, yo creo que va a ser minoría y va a seguir siendo minoría, pero va a ser una minoría recalcitrante que nunca vamos a desaparecer. ¿Vale? O sea, yo recuerdo, no sé si conocéis los cómics estos de Asterix y Obelix, ¿no? Sí. Pues somos la aldea gala. O sea somos la aldea gala, ¿no? Los romanos nunca conquistaron, pues igual, no sé. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que la psicología, si algún día, si eso se diera, que no sé si se va a dar, pero si algún día pasa a ser una ciencia unificada, una ciencia normal, en donde este tipo de debates casi ni existan, ¿no? Yo creo que será otra cosa, que no será ni una cosa, ni será cognitivista, ni será conductista, ni será dinámica, no, será otra cosa. Yo creo que tendrá mucho de cuánto tiempo. Y que no digo que sea todo, es decir, porque indiscutiblemente, por ejemplo, la función de los eventos privados, etcétera y tal, ¿no? Y los eventos internos, claro, ojo, inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial, modelos de razonamiento, computación. Claro, es que desde Skinner eso ha avanzado bastante, hasta el punto de que se logran cosas, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que decir, ¿cómo no vas a tener en cuenta? Es decir, si tú eres capaz de hacer una máquina que razona como razona y habla en lenguaje natural como habla, ¿cómo no vas a tener en cuenta todos estos procesos internos que al final, porque son computación, que al final en la máquina, vamos, se conocen y tal, pero lo has diseñado de una determinada forma, y cómo no va a ser? Claro que es importantísimo. Ahora bien, por cierto, hablando de lenguaje y de máquinas de inteligencia artificial, no hay ni una sola regla sintáctica en los algoritmos que dan lugar a la inteligencia artificial, ¿eh? Ni una regla del lenguaje. Están ahí las reglas para quien quiera buscarlas, claro, y podemos decir, esta frase está bien construida gramaticalmente, lo otro, vale, perfecto. Pero nadie le ha enseñado gramática a ChatGPT ni a ninguna inteligencia, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque además, fijaros la base, ¿no? La base es la siguiente. ¿Qué probabilidad tiene una palabra de ir detrás de otra? Esa es la base. Evidentemente es muy complicado, porque lo hacen a distancia, por eso contextualizan, es decir, son capaces de decir, aquí pongo el qué, porque en la frase completa, etcétera. Claro, pero es una análisis de probabilidad. Es que es muy interesante, porque está hablando de probabilidad de respuesta y de encadenamiento y de control antecedente. Eso es lo que hace ChatGPT a lo bestia, es decir, con algoritmos, o sea, con algoritmos, con mecanismos de análisis estadístico y tal, y con un mogollón de datos, ¿no? Pero en el fondo es eso. Y ha funcionado. Y no es lo que decían los cognitivos, como habría que hacer una máquina que pensara, que hablase lingüísticamente. Claro. Otra cosa. Es decir, oye,
Vosotros sabéis uno de los debates que esta cosa me hace mucha gracia. En el fondo digo, joder, ¿cómo gente inteligente puede perder el tiempo en estas cosas? Es decir, por ejemplo, el concepto de zombie filosófico, ¿no? En fin, con respecto a esto, que es y tiene que ver con el debate de la conciencia. Es un señor o un sujeto, un organismo, una máquina, lo que sea, que actúa exactamente igual que si fuera consciente, pero no lo es. Claro, yo, en cuanto Chalmers saque ese concepto y tal, el zombie filosófico, le digo, claro, tú eres ese. O sea, tú no tienes conciencia, claro, tú eres un bodoque. Porque, claro, si llevas ese pensamiento hasta el último momento, ¿por qué tengo yo que suponer que los demás tienen esa experiencia subjetiva que tengo yo? Que es lo que, en el fondo... ¿eh? Y es que, a ver si nos enteramos, la subjetividad jamás podrá ser analizada. Porque, por definición, los demás no tienen acceso. Claro, es subjetivo, es tuyo y nada más que tuyo. Claro, que podemos decir, claro, como tú y yo somos de la misma especie y tal, igual, lo más razonable es que tú tengas lo mismo que yo, ¿vale? Es una inferencia bastante razonable, yo creo que vamos, muy razonable. Y si una máquina lo hace y lo parece, a lo mejor es que tiene exactamente lo mismo que tú, ¿no? Tú cómo lo sabes, si tiene o no tiene experiencia subjetiva una máquina. Claro, a partir de ahí ya empiezan los fundamentalismos. No, es que para tener una experiencia subjetiva hay que tener no sé qué de carbono, tiene que haber vida, pero bueno, eso ya te lo estás sacando de la manga, porque tú lo digas. Es decir, no tiene ninguna fundamentación. Y entonces esto sí, yo creo que el conductismo tiene siempre esa manía, digamos, de decir, no hagas afirmaciones que no puedas, o sea, que no estén fundamentadas, ¿no? Ninguna. O por lo menos hazlas, pero sabiendo que es lo que estás haciendo, sabiendo que estás hablando de una hipótesis. ¿No? Yo siempre digo, coño, si esta gente dijera, a mí se me ocurrió una teoría, pero esto es una teoría, pero no es una teoría científica, ¿eh? Es simplemente una teoría de tipo ciencia ficción, si queréis, para claro, es como si tú a un físico le dices, oiga, ¿usted cree que hay seres inteligentes en el universo? ¿Qué te dice? Que probablemente sí, dado el número y tal. Ya está. Sí, pero claro, ya, no me lo pregunta en serio, ¿no? Es decir, no tengo ni idea. Pues claro, pero es que este tipo de cosas, lo malo es que sí se construyen ideas filosóficas, que además yo creo que los grandes filósofos, los conocidos de toda la época, las respondían mejor que estos aficionados a la filosofía, que son muchos de los neurocientíficos, ahora están hablando de este tipo de cosas. Es lamentable, es lamentable con qué facilidad, digamos, se les va la boca hablando de cosas que previamente ni siquiera han definido. Es decir, ahora vamos a hablar de la conciencia. Bueno, primero vamos a intentar hablar qué es la conciencia, ¿no? O sea, primero, ¿no? Porque yo sé lo que es ser consciente, adjetivo. Yo sé cuándo utilizo esos términos. Sé muchas circunstancias en las cuales yo utilizo el término consciente. La conciencia no tengo ni idea de lo que es, pero sí sé cuándo tengo que poner la etiqueta consciente del adjetivo consciente a una conducta o cuando no, por ejemplo. Este tipo es consciente de lo que ha hecho, o este tipo no es consciente de lo que ha hecho, o este tipo no se ha dado cuenta de que acaba de pasar una señal de tráfico de prohibido, de stop. No te has dado cuenta, ¿no? Etcétera. Es decir, en el lenguaje oriental sabemos perfectamente, podemos definir un montón de situaciones en las que utilizamos este término. ¿Por qué no nos ponemos a estudiar esas situaciones que tienen en común? A ver si tienen funcionalmente algo en común. Y a partir de ahí empezamos. Y eso ya se podrá definir, describir, y podrá empezar a medir y empezar. Pero claro, dar por hecho de que el concepto está ahí, porque lo que todo el mundo entiende es horrible. Y encima además no hablamos de conductas conscientes, hablamos de conciencia. O sea, hablamos del sustantivo, o sea, la sustancia que produce eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, quería consultar sobre, más allá, ¿cierto? Por ejemplo, de Skinner, que sería como el fundamental para entender lo que es el conductismo radical, ¿cierto? De ciencia y conducta humana, de conducta verbal. A partir de ahí, ¿cierto? Para alguien como que esté empezando en este campo, ¿a qué autor o qué obras diría usted que tienen como que saltar? Mira, yo hay un libro que me gusta muchísimo, además lo conocí personalmente, lo tengo firmado por él, porque lo llevamos a un congreso de la sociedad, que es el de Baum, que se llama Understanding Behaviorism. A mí ese libro, magnífico, se lo podéis encontrar en Amazon y tal, y es un libro que está muy bien, porque, ahora todo lo que pero es discípulo de Racklin, y por tanto de lo que se llama el conductismo molar. A mí me mola bastante el conductismo molar. Es decir, me parece que el conductismo molar, sí, porque claro, es verdad,
no hay que estar molecularizando siempre, es decir, cada uno de los... Porque claro, eso llevar al infinito es absurdo, ¿no? Y el propio Skinner lo dice. En el fondo, el problema de la moralidad o la molecularidad es un problema pragmático, no es un problema conceptual. Es decir, tú llegarás, según el nivel de análisis que hagas, más o menos detallado, llegarás a un cierto control de fenómeno, ¿no? Porque claro, vamos al ejemplo, por ejemplo, de dar a la palanca. Claro, tú defines dar a la palanca en el fondo porque la palanca cierra el circuito y ya está. La ha hecho exactamente igual. Si tú te pones muy preciso, te das cuenta que no hay dos respuestas iguales y por lo tanto las respuestas son irrepetibles. Por cierto, históricamente eso llevó a Guthrie a afirmar que el aprendizaje se producía en un único ensayo. Bueno, cuando el tío cogió los gatos de Zorda y empezó a meterle afirmaciones y cámara lenta, se dio cuenta de que las acciones eran diferentes unas de otras. Había una gran variabilidad, aunque todas conseguían, cada vez conseguía con menos latencia, es decir, cada vez salían de la caja más. El tío se puso a intentar, y se aprende en un solo ensayo. Es muy bueno, ¿no? La idea, pero dices, bueno, es decir, claro, es que... Entonces, el problema de la moralidad, pero a mí me gusta Baum, y no solo Baum, sino la idea de Rowling y tal. A ver, y pues tiene cosas que a lo mejor pero es interesante, es un libro que yo le aconsejo a todo el mundo que lo lea, donde están en el teniendo el conductismo, la versión, la reedición última es de 2019 o por ahí, creo que es, o de 2018, por esa época. Y está muy bien. Es uno de los libros que yo recomendaría, ¿no? Después yo creo que hay que leer la teoría de los marcos relacionales. Yo creo que hay que leerla. Sí. ¿No? Sí, se puede estar no de acuerdo, pero yo creo que es un libro que es otro de los escritos últimos, ¿no? Últimos. Marcos relacionales de comienzo de este siglo, pero bueno. Pero que vamos, que 20 años para atrás, que yo creo que es una fundamentación que hay que leer. Y después el libro de Sigman sobre clases de equivalencia, el libro que tiene donde hacer una recuperación también, porque Sigman es que creo que además es un tío que hay que leerlo siempre. En fin, es un tipo con una cabeza privilegiada y, bueno, era. Y una cabeza privilegiada y encima un tío humilde y un tío encantador, ¿no? Y yo creo que, no sé, es decir, sin más, después, bueno, quizás, o sea, quiero decir, no sé. Hay una cosa que sí me preocupa, que no sé dónde se producen los debates filosóficos, por ejemplo. Hay una cosa que es muy característica, por ejemplo, de los españoles y supongo que todos los latinoamericanos también, ¿eh? Y eso debe de venir, es cuestión cultural. Una de las cosas que le llama mucho la atención a los anglosajones es las peleas filosóficas. Es decir, ellos son conductistas, por ejemplo, o son cognitivos, pues, ni importa un carajo, es decir, el tema conceptual. Ellos van a los pragmatismos, a sus experimentos, su lo que sea, y su publicación y tal. Entonces, le llama mucho la atención que en España nos peleemos, quiero decir, y el debate, y que haya debate y tal. Y ya no, yo creo que la salsa de la vida va a empezar, ¿no? Los debates y las discusiones. Pero aparte de eso, hombre, claro que son importantes. Es decir, es que si no, no vamos a ningún lado. Es decir, que la política de todo el mundo es buena, todos estamos de acuerdo con todo. Vamos a llevarnos bien, no lleva a ningún sitio. Es decir, vamos a llevarnos bien, por supuesto, vamos a tratarnos con respeto y vamos a ser personas civilizadas. Pero oye, si yo no estoy de acuerdo con una idea que lo tenga y tal, pues vamos a debatirlo, ¿no? No, aquí cabe todo. O sea, claro, y eso hace que las carreras universitarias de psicología sean un aglomerado de cosas contradictorias que que los alumnos se desesperan, se pierden. Pero claro, tú dices, y si este señor tiene razón, entonces todo lo que has dicho lo anterior estaba equivocado y al revés, y no te das el contexto. O sea, es como si estas grandes preguntas es el propio alumno el responsable de buscarse la respuesta. En lugar de decir, yo te voy a dar un contexto en el cual tú te puedas buscar tú mismo la respuesta, pero claro, no tratamos de adoctrinar. Tú te tienes que buscar la respuesta, pero te tengo que dar las herramientas. O sea, previamente cuando te estoy formando, ¿no? Te tengo que dar las herramientas y esa respuesta, además, ya veremos si es la misma cuando trabajas en principios de carrera, cuando terminaste la carrera, cuando tienes 40 años. O sea, eso se puede ir cambiando, pero lo importante es que tengas las herramientas, es decir, que te hayan enseñado a debatir. Y no se enseña a debatir. Es más, se enseña que debatir es malo, que discrepar del otro es malo, porque la gente está acostumbrada además a debatir a voces. Pues no, o sea, utiliza argumentos, utiliza educación con argumentos, ¿no? Y el debate siempre es sanísimo, ¿no? La dialéctica es la base del avance del pensamiento, ¿no? Claro. Bueno, quería consultar ¿qué papel cree que tiene la psicología conductual en el espacio público actual? Tendría mucho si la dejaran. Mira, el primer sitio donde yo creo que sería fundamental sería la educación. O
sea, es el sitio natural. Nosotros somos básicamente lo que nuestro concepto del hombre y tal es que somos historia de aprendizaje. Y por lo tanto, si hay una historia que está más o menos mal reglada, es por los planes educativos, la formación en los colegios, las universidades, etcétera. Yo creo que el primer sitio, es decir, si simplemente dejáramos a entrar a analizar la conducta, a organizar un poco el tema de la adquisición de conocimiento, yo creo que ganaríamos muchísimo. Claro, aquí hay muchos prejuicios. Es decir, por ejemplo, es que una formación conductista no vas a ser creativo en el sujeto, pues tú lo digas. Es decir, ¿qué es creación? Creación es variación y selección. Al final es que surjan variantes, que sean todas ellas, por ejemplo, válidas para solucionar un problema. Eso se puede enseñar. Eso claro que se puede programar. Eso no quiere decir que tú lo dejes al azar va a ser una virtud. No. Claro. Lo que es lamentable es que otras escuelas constructivistas y tal y cual, la porquería de alumnos que no están produciendo. Eso que he visto un deterioro en la capacidad, digamos, de raciocinio de los alumnos. Curiosísima. Es verdad que los alumnos buenos destacan. Es decir, es verdad que los alumnos buenos, que yo tengo en los últimos años, cada vez iban mejorando. Pero era minoría. La mayoría es que era fatal. Entonces, claro, oye, algo está fallando, yo no sé, en vuestro país. En mi país, desde luego, el sistema educativo me parece muy malo. ¿Y qué está pasando? Pues bueno, claro, es decir, que los ciudadanos, y eso tiene mucho que ver después también con los resultados en la política, las elecciones, etcétera, Si los ciudadanos son todos idiotas, son mucho más manipulables, eso está claro. Y los ciudadanos, con todo mi respeto al mundo, hay mucho idiota por el mundo, con todo el respeto, No es culpa de ellos, es culpa del sistema. Pero los idiotiza, claro. Y te explica muchas cosas. Te explica, por ejemplo, esa especie por ejemplo, de los americanos, ¿no? Es decir, cómo confía en un tío como Trump. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que un pueblo medianamente inteligente, es decir, como que un pueblo que tuviera un buen sistema educativo, un pueblo que realmente generara a ciudadanos libres, acaben cayendo en la trampa de un presentador de televisión, que es lo que es él? Absolutamente, es decir, es que no tiene nivel en absoluto, para nada, quiero decir, o sea, pero ahí está, y es presidente. Y eso tiene mucho que ver y es muy peligroso. Y entonces yo creo que, por ejemplo, es el primer sitio donde tenemos que intervenir, ¿no? En el tema de, mucho más que preocuparnos por la salud, que es importante, la salud mental, muchos problemas de salud mental se quitarían, entre otras cosas, si educas bien a la gente, ¿no? Si yo digo siempre que, por ejemplo, en mi historia particular, voy a poner un ejemplo que no es precisamente ejemplo de cosas que yo haría, pero a mí me llaman a un colegio interno de curas, de los hermanos de la Salle. Yo les debo una cosa a los curas, muy importante: ser ateo. Y a partir de ahí, ser racionalista. Y a partir de ahí, agarrarme con un timo y a la incredulidad y a ser escéptico. Joder, ¿te parece poco? En mi personalidad, si busco algo importante, quiero decir, claro, yo tenía que confrontar en la adolescencia con una serie de reglas que a mí me parecían absolutas y además que me quedaban problemas, claro, es decir, porque, coño, un adolescente con las hormonas subidas dan igual y resulta que todo es pecado y la masturbación es pecado y los pensamientos también son pecados y a un momento dices, frí puñeta, pero como tienes que confrontar tienes que confrontar hasta qué punto el argumento del otro, etcétera. Quiero decir, que incluso en un sistema educativo que yo no defendería para nada, como es por ejemplo el de los curas, yo por ejemplo reconozco que los curas a mí me crearon un hábito de trabajo, porque era como todos los niños, pues no me gustaba estudiar, porque ¿a quién le gusta estudiar? Si hace un esfuerzo y tal. Y yo era el típico niño, además se distraía con cualquier cosa. Iba de una cosa a otra, etcétera. Claro, cuando te decían, tienes que hacer un trabajo y como no lo entregues, tal, estás castigado. No sé, bueno, los sistemas eran aversivos, los sistemas eran todo lo que tú quieras. Pero había una disciplina que a mí significó una disciplina mental que después me ha venido muy bien para el resto de mi vida, ¿no? Es decir, y ojalá hubiera sido más fuerte todavía, quiero decir. El método es aversivo y eso es un fallo muy grande, claro. Si fuera aversivo repetitivo, mucho mejor, pero claro que sí. Después, lo que decíamos, ser creativos, ser imaginativos, tener el propio criterio, todo eso se puede educar, pero claro, si tú utilizas unas técnicas educativas, una filosofía educativa de que las cosas que aparecen de la nada, o sea, ¿no? Que te surgen de dentro a ti en un momento y tú tienes que cultivar, ¿no? Como la metáfora de la planta, ¿no? Que no sé si habéis leído
la tecnología de enseñanza es pero muy divertido, porque al principio hace como un análisis de 7, 8 o 9 metáforas que hay sobre la educación. La metáfora es la educación como agricultura. Hay que regar, no sé cuándo. Sí, es verdad. Que son... Entonces, claro, si tienes una concepción del hombre que piensas que el hombre es historia, coño, educarlo es desde chiquitito crearle una historia muy importante, porque además esta es la historia, fijaros, que está institucionalizada. Pero claro, ¿cómo hay que educar? No existe una regla escrita, es decir, los planes de estudio para los padres, para decir, tiene usted que educar a sus hijos con estos objetivos. No, eso no existe, pero en la escuela sí, y en las universidades también, y por lo tanto, si eso lo hiciéramos bien, la parte que todos compartimos, que sería la parte educativa común, bueno, es el nicho. Entonces yo creo que, desde luego, el análisis de conducta tendría muchísimo que decir para mejorar los sistemas de enseñanza, no solamente métodos de aprendizaje, sino también contenidos, ¿no? Es decir, porque esta es otra. Es decir, hombre, si tú entiendes, por ejemplo, que es un psicólogo, por ejemplo, carrera de psicología, ¿cómo empezaría yo? Como conductista diría, bueno, ¿qué es un psicólogo? ¿Qué cosas tiene que hacer un psicólogo? Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿El psicólogo tiene que echar las cartas? No, pues no le vamos a enseñar a echar cartas, ¿no? El psicólogo, lo primero es eso, es decir, ¿qué tiene que hacer? Es un tipo que tiene que hablar, para empezar, yo creo que es importante la comunicación en un psicólogo y por lo tanto creo que alguna asignatura debería de haber, no sé si llamarle de retórica o enseñarle, es decir, enseñar a hablar y a comunicar, ¿entiendes? Y a la manera lingüística, no lo sé, es decir, pero algo de eso, ¿no? Conducta de los beneficios. Y después partir para atrás, es decir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que observar, ¿cómo tiene que observar? ¿Con qué técnica? Etcétera. Y de ahí me iría hacia atrás. Y lo último serían las asignaturas. ¿No? Pero claro, ¿cómo se hace? Al revés, las asignaturas ya están puestas y entonces los sucesivos planes de estudio, única y exclusivamente lo que se hace es a ver si yo puedo coger un poquito más de poder en detrimento de este otro, para poder meter mis alumnos internos, lo que sea. Entonces, venga, vamos, ahora quiero una asignatura, venga, creemos una asignatura, no, o quitemos la otra, no, que tú tienes mucha. Ese es el debate, ¿eh? Ese es el nivel de debate real. No tiene nada que ver con una planificación de la formación del alumno. Entonces, y no sé, en vuestro país, pero supongo que en todos lados se hace igual, ¿no? Supongo. Sí. Claro, yo para eso, claro, por otro lado, yo no sé, España es un país en ese sentido muy centralista, todavía muy... Entonces es un país en el que, por ejemplo, todos los planes de estudio se tienen que parecer muchísimo. Y se tienen que parecer a de la capital del reino, que es Madrid. ¿Entiendes? Entonces, como no te parezca a la Complutense o a la de... Vamos, la verdad, a nosotros nos costó mucho trabajo que hubiera 2 asignaturas de aprendizaje. Muchísimo trabajo. Entonces, en Sevilla, de los pocos sitios donde hay una asignatura, bueno, aprendizaje la tienen. Claro, en muchas facultades en España ni siquiera existe como tal asignatura. Psicología y aprendizaje, casi nada. Sino que aprendizaje, motivación y emoción. Toma ya. Para un cuatrimestre. Todo eso en un cuatrimestre, vale. Para después meter asignaturas absolutamente absurdas, pero bueno, de estas que no entiendes. Claro, o sea, claro, las asignaturas que van a caer dentro de 10 años no van a tener ningún sentido, pero bueno. Pero, dice, vale, en Sevilla está psicología, fundamentos de aprendizaje y conducta, fundamentos de aprendizaje y conducta, creo que se llama, sí, la de primero, y la de segundo, que se llama aprendizaje complejo y cognición. Bueno, claro que nos costó. Vamos, entre otras cosas porque le pusimos cognición. Si no, era regular, ¿no? Yo quería que se hubiera llamado análisis de la conducta. Me dijeron que estaba loco. ¿Y cómo iba a hacer eso? Pero bueno, vale. Pon el nombre que quiera, que yo voy a dar análisis de la conducta, no dice otra cosa. Vamos, yo y el resto de compañeros que damos esa asignatura. Entonces, claro, es tremendo, ¿no? Entonces, una educación bien planificada, bien organizada y tal, teníamos muchísimo que decir. En el campo que es un campo de las macrocontingencias, ¿no? Del diseño, de la cultura, del análisis de lo que falla o no falla. Yo creo que ahí los analistas de control podríamos hacer cosas, pero no los únicos. Quiero decir, yo creo que ahí tendríamos que estar ayudados por mucha gente que, yo qué sé, por ejemplo, la gente que hace análisis de datos en las empresas, ¿no? Que, por ejemplo, estudian organizaciones y tal, como es una empresa, y dicen, bueno, ¿qué está fallando aquí? Etcétera, tal. Pues bueno, esa gente con sus técnicas, junto con analistas de la conducta y probablemente con gente, etcétera, es decir, con más gente, ¿no? O más, claro, sería muy bonito que lo público, la organización social, digamos, estuviera más o menos pensada y no lo dejáramos al azar a que sálvese quien pueda y aquí en que cada uno se busque
que es lo que es el neoliberalismo este bestial, ¿no? En fin, poquito Estado, porque por poquita organización común, y cada uno se salve su vida y cada uno, y claro, y eso da lugar después al tipo de ciudadano que da también, claro, el individualismo da lugar también a ciudadanos que al final, como yo digo, si hubiera una crisis muy gorda y tuviéramos que ponernos de acuerdo, estaríamos muy mal, ¿eh? Porque no hemos sabido colaborar, no nos han enseñado. Y las crisis gordas, como puede ser una guerra, o colaboras y te organizas, es decir, el Homo sapiens es idiota. Individualmente es un idiota, vamos, sí, así. ¿Tú te imaginas un tío solo soltado en la selva? Se lo meriendan los leones, vamos, un mismo chimpancé, yo creo que tiene más mala leche, capaz de poder con... Claro, lo que pasa es que el Homo sapiens tuvo una cosa, y que se agrupaba y se ponía de acuerdo con otra gente, y utilizando más el lenguaje le permitió organizar metas futuras importante y predecir y tal, y se organizamos organizados. Es decir, lo fuerte nuestro como humanos es precisamente con la capacidad que tenemos de organización social, ¿no? No somos nadie como individuos sueltos. Hay miles de animales mucho más fuertes que nosotros y con mucha más capacidad de adaptarse al medio que nosotros. Ahora, nosotros nos adaptamos a través del aprendizaje precisamente, y a través del lenguaje, y a través de ponernos en colaboración y en grupos. Si no, no existiríamos como especie, que no hubiéramos agrupado. Y ahora parece que los neoliberales modernos estos parecen que todo es el individuo en grupo, el individuo colaborando, si no, no. Exacto. Ya para dar fin a esta entrevista, le agradecemos, pero nos gustaría preguntarle qué mensaje le gustaría darle a los alumnos de acá de la sede Los Ángeles de la Universidad de Santo Tomás para que, no sé, pueda como expresar eso. Claro, yo no conozco vuestros planes de estudio, ni las asignaturas que tenéis, ni si hay... entonces, claro, al fin, yo a cualquier alumno de psicología le diría que ayer me lo describieron muy bien, no sé quién decía. Es que lo oí ayer, pero no me acuerdo quién lo contó. Marino Pérez Arroyo. Que no sé quién era, que decía que la psicología era algo así, no me acuerdo los términos, pero algo así, como algo apasionante, frustrante y dividida. Esos eran los tres términos más o menos. O sea, claro, de entrada es, bueno, intentar entender por qué nos comportamos como nos comportamos y tal, pues es apasionante, evidentemente, como ciencia, ¿no? Después, es frustrante, sí, claro, porque primero, somos una ciencia muy joven y tenemos muy poco conocimiento de nuestro objeto de estudio. Ni siquiera, yo como decía antes, ni siquiera tenemos un objeto de estudio consensuado. Por tanto, lo siguiente sería decir, bueno, que tenga paciencia. En fin, una psicología tiene que tener mucha paciencia. Va a tener que lidiar con una cantidad de idioteces horrorosas. Hay un porcentaje muy elevado de contenidos que son absolutamente para tirar a la papelera. Lo digo claramente. No digo cuáles, para que nadie se ofenda, pero lo podéis imaginar. Y después, finalmente, claro, entender también que está en una disciplina que no está unificada, quiere decir que no hay un consenso básico. Y por lo tanto, bueno, que no rehuya el debate. Es decir, que ni hay que estar peleándose todos los días. Uno se puede tomar una cerveza con un cognitivo, con un psicoanalista, no tengo ningún problema, y tengo amigos en esos campos, no tiene nada que ver. Pero ni hay que estar debatiendo a todas horas, ni rehuir el debate como si el debate fuera incómodo, no, en fin, mira, el debate, ¿no? Como decía antes. Entonces, mira, había un chiste que era muy bueno de un profesor inglés que lo contó una vez y me quedé con él, que le decía a sus alumnos al final de clase una frase buenísima, ¿no? Le decía, cuando terminaba el último día de clase, decía: señores, os voy a dar una muy mala noticia. La mitad de los contenidos que os he dado son falsos. Y dice, y lo malo es que no sé de cuál de las dos mitades se trata. Pues esta es un poco la frase, así, escepticismo. Escepticismo. Sí, no te creas nada, por muy bien que te lo cuente el profesor más brillante que tengas, ¿no? Ese no es el criterio. No ir de creyente ni de crédulo. Y esto a los conductistas también hay que decirlo. Es decir, no os creáis que vais a salvar el mundo y que ya tenéis la solución porque os salga conductista. Pues no, es decir, hay muchos problemas todavía en la ciencia de la conducta que desarrollar, ¿no? Pero sobre todo es tener un criterio personal, tener un criterio, intentar desarrollar una propia crítica a la psicología de cada uno, ¿no? Y tal. Y bueno, arrimarse después a las buenas compañías, quiero decir, leer buenos libros, efectivamente, formarse, ¿no?
es decir, aprender, tener un espíritu indagatorio, que creo que es fundamental, es decir, hacerse preguntas, ¿no? Intentar responderlas o no. Bueno, sí, no tiene tanta ansiedad por tener la respuesta, pero sí por la pregunta. Ahí, es decir, esto no lo sé todavía, y saberlo, y me gustaría saberlo. Y entonces, no sé. Y ser muy abierto. Pero ya te digo, yo creo que lo primero de todo es no rehuyas el debate y no entiendas que cuando la gente me defiende puntos de vista distintos a los tuyos o distintos a la mayoría, tal, es porque es una persona. No, no, es lo que hay que hacer. Es decir, con educación y tal, pero lo fundamental. No, que no nos vendan esto de que la psicología es una ciencia, que todos estamos de acuerdo y que todos vemos las mismas cosas, porque no es verdad. Porque no es verdad. ¿Vale? Y como analista de la conducta, sé lo que es pertenecer a una odiosa minoría que seguimos ahí dando el coñazo, pero que toda la gente no ve, ¿no? Y cuando se callan esta gente que siempre está dando lecciones. Pues un poco es así, pero es que no hay tutía. Es decir, que decía Groucho Marx, una frase muy buena, que es muy aplicable a muchas cosas en la vida, pero entre otras cosas esta. Decía no sé en qué película, decía, si no quiere que me ría de sus ideas, no tenga usted ideas tan graciosas. Genial, vamos, efectivamente. Sí. Y bueno, un poco eso. Y bueno, hay sentido del humor y sentido, ya te digo, y escepticismo. Sano escepticismo con sentido del humor y después algo muy importante que también que creo que para ser psicólogo aplicado, primero hay que ser persona, ¿eh? Y persona madura. Uno de los problemas que tienen mis estudiantes, y yo siempre se lo decía, digo, pero ¿cómo podéis terminar la carrera con 22, 23 años y queréis dedicaros a la clínica? ¿No os dais cuenta de que, para empezar, podéis tener un paciente que tenga 40, 45 años y os va a ver como lo que soy? No es pipiolo. Entonces, claro, es un problema que es muy real. Entonces, claro, tendrás que formarte, tendrás que empezar a trabajar, por ejemplo, con niños, etcétera, o con gente joven y tal. Tendrás que aprender mucho las técnicas y a partir de un cierto momento ya. Es decir, no es un proceso que se haga en 2 años, ni en 3 años. O sea, no es que se estudie la carrera y después de 2 o 3 añitos ya soy. No, no. O sea, aquí hay elementos que no tienen que ver a lo mejor exactamente con la ciencia, pero sí tienen que ver con la madurez personal, con la experiencia, etcétera, ¿no? Yo no iría a un médico que acaba de terminar la carrera. Si me tienen que operar, no sé cuánto, me buscaría un tío con la 7 prendas. Tampoco me iría con un señor de mi edad que está el tío, le tiemblan las manos y es cirujano, ¿eh? Yo iría buscando un tío, o sea, que tenga una cierta forma. Y eso como todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú eres médico y quieres ser director del departamento de cirugía, no sé qué, que sepa que eso va a llegar con 50, pero no vas a llegar. Y de la misma forma en psicología, ¿no? Y después que esto es una ciencia muy seria. Y por donde hay que tomársela muy en serio, en el sentido siguiente. Meter la pata en psicología también puede crear grandes dramas, ¿eh? Los psicólogos tenemos que a veces que debatir cosas, vamos, los psicólogos aplicados, yo a Dios gracias, nada más que trabajo con palomitas y no. Pero la gente que trabaja, y con alumnos, pero que la gente que trabaja con materia de personas frágiles en algo que tiene que ver con la conducta, se puede hacer mucho daño, ¿eh? Y por lo tanto hay que formarse muy bien y tomárselo muy en serio. Es decir, que tú tienes que decidir a lo mejor hacer un peritaje, por decir ejemplos, ¿no? Acerca de si quitarle o no la patria potestad a un padre o a una madre. Y tu informe psicológico va a influir sobre los jueces, etc. Eso son cosas muy serias. Y por lo tanto, yo no lo haría con un alumno que ha estado suspendiendo todas las asignaturas, que es un vago que está todo el día de cachondeo. No. Yo decía muchas veces, porque claro, la pregunta era, ¿para qué tanto de psicología del aprendizaje con tanto animal, tanta caja? Yo decía, mira, esto es una de las formas es selección natural. Aunque fuera simplemente porque te pongo una dificultad y a los vagos y a los torpes los echamos fuera, te parece importante. Sí, lo siento mucho. Si tú eres una persona torpe, yo no te quiero, como no me gustaría que mi médico fuera torpe, ¿no? Es decir, ni que haya limitaciones cognitivas, que normalmente no las hay, ¿no? Pero normalmente, el tío que ha llegado a la universidad llega por alguno, pero sí hay mucha gente a lo mejor que no tiene vocación, que no estudia poco, etcétera, y que después poco a poco van sacando la carrera. Como en la carrera no le ponemos grandes dificultades, porque no es una disciplina que sea muy exigente. Bueno, no sé en vuestro país, pero en mi país es relativamente sencillo, cada vez más difícil, ¿eh? O sea, cada vez se pide más, pero llega un momento en que, como yo digo, tú matriculas en primero, coges un ladrillo y lo matriculas en primero y después de 4 años, acabas licenciado en psicología.
o vamos, graduado en psicología, ¿no? Eso hay que evitarlo, hay que ser exigente y hay que evitarlo, porque hay mucha gente que no tendría que entrar en psicología, que después hacen daño, porque después van a hablar va a estar viendo gente que está en divorcio, parejas que están en crisis, y que niños que tienen problemas, yo qué sé, es decir, es que si el matrimonio humano es muy sensible, ¿no? Es muy sensible, ¿no? Claro que decimos un médico, lo importante que es, claro, porque cuida el cuerpo, pues lo mismo, es decir, lo mismo, en fin. Y bueno, poco, o sea, por un lado un mensaje de esperanza, es decir, estáis en un sitio bonito y es una ciencia bonita y tal, y por otro lado también dosis de escepticismo, es decir, oye, que muchas de las cosas que tienes son tonterías que os van a hacer perder mucho tiempo, que seguramente un porcentaje altísimo de los contenidos que os dan en la carrera no os van a servir absolutamente para nada, y lo que tenéis que nada más terminar, empezar a olvidarlo para que ocupen lugar por aquellos de que tenemos una capacidad limitada de procesamiento, ¿no? Si vamos a quitar esto, si es que se pudiera quitar, que no se puede, pero bueno, etcétera, ¿no? Un poco así, ¿no? Y eso, y crear espíritu crítico. Y por cierto, no sé si sabéis, en vuestro país, vuestra carrera estuvo prohibida durante la dictadura. Sí. Sí. Se la cargaron, ¿no? Directamente como tal carrera, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Es de las cosas más directas porque... Pero esto de que desaparezcan los estudios de psicología, porque se supone que ya era genuinamente revolucionaria, es curiosa, ¿no? Es curioso, sí, ese concepto. Bueno, CIPSI nace por eso. Nos basamos en el ejemplo de Sergio Llulis, el primer conductista chileno, para llevar esta percepción comunitaria de él a los... Esa es la idea principal de CIPSI. Yo conocía, vamos a ver, ¿cómo se llamaba este hombre? Que se fue a Francia, se exilió en Francia. Alejandro Dorna. Dorna, ¿no? Se llama uno que se llama Dorna y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, y tenían un librito por ahí. Sí. Y bueno, y esta gente había trabajado en la época de Allende, habían trabajado con los mineros del cobre, ¿no? Con las empresas estatales, tal, sí. Digamos, en psicología industrial, digamos, del trabajo y tal, sí, sí. Dorna y Méndez, me parece que se llamaba algo así, los dos autores de un librito por ahí que no me acuerdo, leí hace mucho tiempo. Y a Dorna lo conocí en un congreso, no me acuerdo si fue en Inglaterra, ¿no? Sí, estaba por allí. Y claro, es decir, lo que es muy significativo, que a mí sí me llama mucho la atención, en ese sentido yo creo que Pinochet dio en el clavo, es que entendió que directamente la psicología era revolucionaria. Yo creo que tiene razón. Es decir, claro, porque fijaros, si creemos que la conducta humana depende del ambiente, vamos a dar siempre la solución de que hay que cambiar los ambientes si encontramos esa usted. Y claro, entonces estamos directamente contribuyendo a la acción política. Entonces, claro, no te gusta el ambiente donde estás, cámbialo, ¿no? Sí. Hay hartas nociones políticas en todo esto, por ejemplo, en ámbitos de psicoterapia, en el que hartos enfoques pone la responsabilidad solamente como en el individuo, ¿cierto? Como el que piensa mal, que procesa mal las cosas. O sea, cuando un sujeto tiene un problema, lo tiene él, ¿no? No. Sí, pues. Tú dices, bueno, depende, ¿no? Claro. O sea, para poner ejemplos muy sencillos, que no hay que irse al adulto, un niño, ¿no? Es que el niño es disléxico, no, es que su profesor que le enseñó, la profesora que le enseñó a leer una bodoque, un alcornoque y no tiene ni idea de enseñar. Es decir, que es una opción que puede haber. Claro que después de ver que todos los sistemas tal quedan niños con problemas, bueno, y muy bien. Entonces a lo mejor sí hay problemas individuales, quiere decir, bueno, sabéis, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, las cosas que se postula por dogmatismo, de que hay, por necesidad, un problema neurológico no definido previamente. Es decir, te dicen, cuando todos los problemas, y no se debe más que a una cuestión neurológica, dime cuál. Porque claro, esto es como... Y no se dice, pero bueno. Pero efectivamente, es decir, esa visión individualista, de nuevo, claro, todo es individualismo puro. Y muchas más cosas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, fijaros la importancia que tienen todos los movimientos, en la propia izquierda política, la importancia que tienen todos estos movimientos de identidad, por ejemplo, en temas de sexual, en temas tal, que proceden de Estados Unidos, de la izquierda, entre comillas, lo de la izquierda americana. Entonces, claro, es que es muy curioso, porque es reivindicación del individuo de nuevo y de lo individual. Y joder, o sea, si en algo se caracteriza siempre la izquierda era que los proyectos eran colectivos. Los individuos son importantes y hay que respetarlos y luego lo que no se puede sacrificar a un individuo por lo colectivo. Eso es cierto. Y eso se ha hecho desde la izquierda, digamos, comunista, si queréis. Claro. Pero a su vez, lo que es evidente es que los valores individuales, es decir, yo qué sé, es decir, por hacer polémica, ¿no? Es decir, y el tema que están ahora de acuerdo. Por ejemplo,
cómo se valora ahora mismo la importancia de los sentimientos, por ejemplo, en el tema de la identidad sexual. Yo me siento hombre o yo me siento mujer, vale. Apliquemos esa misma lógica a todo. Yo tengo 73 años, pero me siento un joven de 17, ¿vale? Por lo tanto, me tenéis que permitir ahora mismo, yo qué sé, es decir, dar un trabajo, que es lo que nos diría un joven de universidad. Yo voy a entrar ahora mismo a una nueva plaza en la universidad, voy a competir con la gente joven porque que son de mi edad, ¿vale? Y no, yo por mucho que me sienta, lo objetivo es que con la edad que tengo estoy jubilado, punto y ya está. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos hablando es cómo me relaciono con los demás en función de los años que llevo de vida y cómo doy paso a otra gente. Y es que es así de simple. No es tanto mi sentimiento individual, que es muy respetable, por supuesto, como la organización social no podemos organizar la sociedad en base a sentimientos y a sentimientos personales. El problema es que hoy, por ejemplo, se vota mucho más desde la emoción que desde la racionalidad. O sea, hay gente realmente... Como yo digo, la gente hoy, por ejemplo, yo el primero, yo contravoto. Como digo, yo no voto, yo no elijo a nadie. Yo elijo fundamentalmente a quién le hace la Pascua a este que yo no quiero que salga por un concepto. Venga, ¿cuál es la posibilidad máxima? ¿Quién le puede quitar más votos? A este voto. Para que no salgan, que no quiero. Pero reconozco que es horrible. Es decir, porque tú dices, en el fondo no estamos, o sea, nos han enseñado casi a votar con las vísceras, ¿no? Y es un problema serio, ¿no? Entonces, bueno, fin. Bueno, don Santiago, le agradecemos esta oportunidad de poder entrevistarlo, de conocerlo, Encantado. de saber mucho más de su historia. Así que claro que lo dejamos ahí. uno de mis, y me parece que va a seguir así, uno de mis problemas pendientes es no conocer bien Latinoamérica. No conozco nada de Latinoamérica. No he estado en ningún país de Latinoamérica. En Norteamérica he estado 2 veces. En breve distancia tampoco están, y bueno, Europa sí la conozco bien, pero es de mí, o sea, digo, joder, sí, porque además, desde la perspectiva nuestra española, ¿no? Decir, hostia, la que leíamos allí, y ya que la que leíamos, que tenemos algo en común que es muy fundamental, que es el lenguaje, ¿no? Que como decíamos antes, y qué interesante, siempre lo he pensado, ¿no? Bueno, si hubiera sido, si fuera más joven, si esto me ocurrió antes, ¿no? Decir, hostia, mira, siempre hemos prestado mucha atención en Europa, por ejemplo, a Inglaterra, un país increíble desde el punto de vista académico, ¿no? Y Europa en general. O sea, pero Inglaterra es importante, por ejemplo, dentro del conductismo tal, Holanda también tenía cosas tal, bueno, y después, claro, Estados Unidos como la meca, ¿no? Y después, bueno, es verdad que México también me ha atraído mucho, es decir, como país, porque también tiene formación. Pero tú dices, oye, pero es que si nos fuéramos conscientes de que tenemos un idioma común, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de lenguaje científico, es decir, no, si todo hay que hacerlo en inglés, ¿no? O sea, quiero decir, coño, en español, que lo hablamos mucha gente, en la medida en que haya científico y tal, bueno, pero en la medida en que tú te dejes traducir en todo al inglés y tengas que expresarte en inglés, e incluso, vamos, lo tan peculiar es como que la Sociedad Española de Psicología Comparada, a la que también pertenezco, hace sus congresos en inglés. No tiene sentido, ¿no? Quiere decir, tiene sentido que tú dejes a un señor inglés que venga y lo exponga en inglés y me parece perfecto. Pero tú, en tanto en cuanto ciudadano de España, que hablamos un lenguaje como... Entonces son cosas, no sé cómo funcionáis vosotros en ese tipo de cosas, pero es verdad. Y no sé, me da la sensación que nosotros estamos al otro lado del charco, pero tampoco hay tanta comunicación como debería entre los propios países latinoamericanos, por ejemplo, en ese tipo de cosas, entre la psicología latinoamericana o la psicología hecha en castellano, por decirlo de una forma, y pensada en términos castellanos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas es verdad que es muy importante esto que estáis haciendo, ¿no? No por mi persona, sino quiero decir, que las redes hoy permiten una comunicación y tal, y que, bueno, vosotros sois estudiantes, no sé qué hacéis con esto, por cierto. ¿Lo colgáis en YouTube o qué? Sí, tenemos un canal de YouTube. Esta es una asociación estudiantil que hemos hecho para poder conversar del conductismo. Ajá. La psicología de la psicología científica. Ajá. Muy bien. Que no es el conductismo, no es la única psicología científica que hay, ¿eh? Eso es una cosa que me importa mucho decirlo, porque hay gente que empieza a identificar conductismo y psicología científica. No, hay otras psicologías que también son científicas. Lo que pasa es que dentro del debate de la ciencia, mira, hay un ejemplo que a mí me lo puso Armando Machado, un profesor de portugués que estuvo en Estados Unidos, en Indiana, un montón de años, de profesor.
Y me decía, mira, Santiago, date cuenta que, por ejemplo, el sistema heliocéntrico, todo gira alrededor del Sol, o el sistema de todo gira alrededor de la Tierra, ese que no me acuerdo quiénes son, Copérnico y Kepler, no sé qué, los dos sistemas, dice, durante 200 años estuvieron debatiendo. Y lo bueno es que los dos predecían perfectamente en la posición de la Luna, esto de los eclipses. Es decir, a base de cálculos matemáticos, ya uno decía que todo era el centro, todo giraba alrededor de la Tierra y otro que todo giraba alrededor del Sol. Y ese debate duró 200 años. Es decir, y los dos eran científicos en el sentido de que los dos se basaban en observaciones, hacían predicciones, confirmaban las predicciones, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Llegó un momento en el que hubo más datos, más cosas que medir, y uno de ellos, pues, bueno, los dos desaparecieron, ¿no? Tampoco un sistema basado en que todo gira alrededor del Sol también es ilimitado, ¿no? Porque el Sol también gira, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, entonces que muchas veces también, y es verdad, los conductistas muchas veces tenemos que decir, nosotros tenemos la verdad y todos los demás están equivocados. No, es decir, el debate del pajanegrismo, ¿no? Porque en el fondo ese es el debate, ¿eh? Sí, el debate es hasta qué punto podemos estar haciendo transparente la caja negra o nos la estamos inventando, porque ese es el debate entre el conductismo y el resto de las disciplinas de la psicología científica. Es decir, hay que hacer tantas inferencias, ¿no? Hasta qué punto los conceptos, las variables intermediarias, el constructo hipotético, ayudan o nos despistan de la tarea, etcétera. Ese es el debate, en el fondo. Bueno, pues un debate que está ahí y que sigue estando ahí. Quiero decir que tampoco, que no se ha solucionado. No. Está claro que ya sois unos anticuados y eso ya es eso para nada. Para nada. Es un debate que está ahí. Pues, bueno, y ya se verá quién tiene razones o no, ¿no? Pero que desde las dos vías se pueden llegar a conocimiento científico, ¿eh? Desde las dos vías, tanto desde la vista posición más del conductismo radical, etcétera, como de una posición más cognitiva, se pueden obtener datos, organización de teorías, etcétera, que sean interesantes. O sea, yo, por ejemplo, cuando explico aprendizaje, siempre me gustó, por ejemplo, decirle a los alumnos, explícate, oye, que esto no es conductismo, ¿eh? Lo que voy a explicar ahora. Pero vamos, tú ves, por ejemplo, el modelo de Rescorla-Barner en conocimiento clásico, eso no es conductista para nada, y siempre está muy bien hecho, quiero decir, y es muy útil. Y dio lugar a un debate interesantísimo que después fue, o sea, el conocimiento clásico empezó a verse de una forma totalmente diferente. No tiene nada que ver. Entonces, si ese mensaje sí me interesa mucho. No creáis que los conductistas nos creemos que somos los únicos, vamos, yo por lo menos, que somos la única ciencia psicológica que existe. Es la forma que yo entiendo más parsimoniosa y mejor de aproximarse a la ciencia de la conducta. Pero eso no significa que yo esté quitando en medio tal. Ahora, después hay mucha pseudociencia, una barbaridad, que no tiene nada que ver ni con la psicología cognitiva, ni con la, no, es decir, hay muchísima barbaridad. Y que después hay sobre todo tics pseudocientíficos. Del tipo de lo que decías antes, por ejemplo, de la explicación del círculo vicioso, ¿no? Pongo un adjetivo y el adjetivo explica. No, y eso lo veis en clase de los compañeros, es decir, no es que... Y lo veis en psicólogos aplicados, etc. Claro, es que una mala autoestima, con una depresión, pero claro, tiene un problema de autoestima. Vamos a ver. ¿En qué consiste el problema de que llamas depresión y el problema de autoestima y hasta qué punto están relacionados? Y te das cuenta que están relacionados en tu lenguaje. Que lo que estás haciendo en el fondo es crear una red de palabras que se autoalimentan unas a otras, pero que no, que eso no te lleva a ningún lado, porque no sales de tu propio lenguaje. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hay debate, hay métodos más aproximados. Yo soy conductista radical porque hoy por hoy me parece que lo que más se me aproxima a la manera mejor para seguir avanzando, pero no digo que nosotros no podamos también, ¿no? Que todos estemos de acuerdo en que ciertas prácticas nos valen. Y sobre todo algo que me parece que sí que es fundamental, que no convertamos la psicología en una pseudociencia del cerebro. Y digo pseudociencia del cerebro, no una ciencia del cerebro. Primero, si es una ciencia del cerebro, no es psicología, es otra cosa, es otra ciencia. Es cerebrología, neurología, como tú lo quieras llamar. Pero no es psicología, ¿eh? Pero sobre todo, además, que no te lo utilicen en plan pseudociencia. O sea, que no utilicen el cerebro, piensa el cerebro, ¿esto qué es? El cerebro convertido como el homúnculo, ¿no? O sea, volvemos a la reencarnación del problema del fantasma en la máquina, ¿no? Tradicional de la... Claro, es decir, por Dios, o sea, ¿dónde vamos con esto? Y entonces hay que reconocer que gente que a lo mejor son muy serias, o no, pero en su campo,
invaden el campo del comportamiento humano y dices, ¿pero qué es el cerebro en el cerebro? Y esto sí está haciendo un daño. Neuroeducación. Mira, lo primero que tienes que saber es psicología del aprendizaje. ¿Vas a aprobar, lo has sacado sobresaliente o has suspendido? Déjate de chorradas. Háblame menos de neuronas y háblame más de contingencia. Y háblame más de cómo pones la retroalimentación y cómo programas un objetivo y cómo los define bien, etcétera, y cómo hacen. Que eso lo sabemos hacer perfectamente. Ahora, no me hablas de neuro porque ¿dónde está? ¿En qué neuro has tocado? ¿Qué neurona has tocado? Claro, entonces siempre... Y de eso es tremendo porque nos llevas nada más que a la charlatanería, ¿no? Yo entiendo que es muy aburrido trabajar solamente con las neuronas. Y es mucho más divertido trabajar con los problemas psicológicos, pero coño, si te dedicas a las neuronas, te dedicas a las neuronas. Es como el señor que se dedique en física a trabajar, yo qué sé, con enlace atómico, con física cuántica. Y dirá, hombre, un físico cuántico no puede explicar, no puede explicar nada. Puede explicar los fenómenos subatómicos, pero a partir de ahí le dirá, bueno, yo ¿qué tengo que decir yo sobre, yo qué sé, el funcionamiento de un motor de un coche? Pues nada, el cuántico se queda calladito. No se le ocurre, claro, está en otro ámbito, ¿no? Y aquí la gente se pasa y empieza es continuamente hipótesis de esto. El reduccionismo neurológico yo creo que es el peor enemigo ahora mismo de la psicología, ¿eh? El peor de todo. Que no quiere decir que no haya que hacer investigación seria en el sistema universitario. Yo no creo que sean los psicólogos los que tengan que hacerlo, pero bueno. Pero sí creo que los psicólogos tienen que estar implicados en tanto decirle, por ejemplo, a un investigador neurológico, oiga, cuando usted está hablando de conciencia, defíname operativamente, ¿no? Mira, que los psicólogos son, una de las manías que tenemos es definir bien las cosas. ¿Qué quiere usted decir con eso? Tal. O cuando voy a hacer una prueba de qué prueba hago para medir si una persona es consciente o no, bueno, pues a lo mejor un psicólogo sí sabe diseñar pruebas, porque está acostumbrado, digamos, es un tipo de habilidad que tenemos, ¿no? Y de rehuir de círculos. Si tenemos unas ciertas habilidades metodológicas que deberíamos haber adquirido, yo creo que la psicología las da, sí, la psicología seria las da, y con las cuales tú podías colaborar para que esta gente no derrape tanto, porque otras las cosas es que cuando el que investiga no es psicólogo, sino que es simplemente biólogo, neurólogo, lo que sea, empieza a hacer afirmaciones de psicología folclórica que te dices, pero ¿de dónde saca este hombre estas cosas? De la psicología folclórica. Y ahí también tenemos mucho que hacer. Los psicólogos tendríamos que ser mucho más críticos en ese sentido. Y rechazar, ¿no?, esas afirmaciones, ¿no? O sea, no sé, a mí a veces me entra ganas, lo estoy viendo en la televisión y alguno de estos opina y están a decir, si yo estuviera ahí, me van a decir, pero qué tontería está diciendo usted, ¿no? Así, o cuando la gente dice, claro, ¿cómo era el otro día? Había uno que decía, no sé qué, no sé cuánto, tal, bueno, era de neuroeducación, no sé qué tal. El problema es que no sabemos cómo que no sabes, ¿no sabrás tú? ¿No sabrás tú? De educación te puedo asegurar que la gente de psicología de aprendizaje sabemos bastante de por qué puede estar fallando una información, por qué una información puede estar bloqueando, por qué puede estar ensombreciendo, cómo habría que encadenarla, cómo habría que definir los objetivos. Así que, por Dios, ¿qué me estás diciendo? Que no sabemos bastante, ¿no sabrás tú? Que te estás perdiendo las neuronas previamente y no estás hablando de lo fundamental, que es cómo se organizan los materiales, cómo se dan al alumno, cómo, etcétera. En fin. Pero es un campo que es muy triste, porque además es un campo en que los conductistas de alguna forma, bueno, los estudiantes de psicología en general, no saben el potencial que tiene. Yo siempre lo digo a mis estudiantes cuando se hacían cuando digo, vais todo a la clínica, coño, que el sitio natural es la educación, que a veces nos enteramos que es donde más podemos hacer, donde más avanzados estamos para poder prestar. Es decir, ¿qué pasa? Que acaba ocurriendo que la educación está en manos de, con perdón, happy flowers. Es decir, el mundo es bueno. Vamos todos a sentarnos en círculo y vamos a debatir. No, que eso no es la solución, cariño. Está muy bien para algunos momentos, ¿no? Pero yo qué sé, el teorema de Pitágoras o el que sea, ¿no? O los logaritmos neperianos no se discuten en círculo hablando a ver si te nos parece bien. Hay cosas que hay que saberlas, porque si no las sabes, bueno, pues al final estarás limitado. Bueno, no doy más lata, que como veréis yo me pongo a hablar y no hay quien me pare. Eso significa algo, que me refuerza ver a gente joven hablando de psicología y me interesa mucho siempre decirle y bueno, me lo paso muy bien. Don Santiago, muchas gracias. Un gran saludo y un gran abrazo de acá de Chile. Pues nada, un abrazo a vosotros desde aquí y bueno, pasarme el enlace cuando lo tengáis, para que lo pueda ver. Y se lo mande a mis alumnos, y se lo mande a mis antiguos alumnos, que siempre les digo, mira, vuestro viejo profesor todavía está así por ahí. De acuerdo.
Pues De muchas acuerdo. gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, Gracias. chao.